¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Lunes intratable. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bien, bien. Mañana día importante, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, porque arranca lo que más se ha flexibilizado de que la cuarentena arrancó. Ahora vamos a hablar en instantes con Horacio Rodríguez Larreta. En provincia, sobre todo Gran Buenos Aires, es todavía un rompecabezas, porque cada municipio va a pedir cosas diferentes. Da la sensación de que Vicente López y San Isidro piden más que lo que piden los de la zona sur. De hecho, los de la zona sur, que ahora se lo vamos a preguntar a Larreta, emitieron un comunicado ayer con críticas a la ciudad de Buenos Aires y apareció por ahí alguna chispita entre ciudad y provincia que la verdad a mí me sorprendió en el día de hoy. El propio Kicillof que dijo, miren, no piden tanto tampoco los intendentes y que van a tener una postura mucho más conservadora de lo que en principio tendría la ciudad. Ya vamos a ir con eso. Pero vamos con la encuesta. La encuesta originalmente, voy a contar una cuestión de la cocina, eran las dos primeras opciones. A ver. Y me pareció, dije, no, es muy agresivo. En serio lo digo. Me parece correcto. Y que pongamos la tercera. Y yo, en mi teorema, suponía que iba a ganar la tercera. No que iba a ganar la segunda. Bueno, no terminó el programa, señor Domán. Digo, ¿cuál es tu principal preocupación? Coronavirus, 20.5%. Voy a votar. Economía, 42.1%. Una sola vez vale Vilauta. Voy a votar. 42,1%, que le gana a lo que yo votaría, que es ambas por igual. Claro. Que es 37,4%. El problema Sí. para mí de coronavirus es que si bien todos tenemos miedo a enfermarnos o a perder algún ser querido como consecuencia de la pandemia, todavía, que es lo que hablábamos el otro día con Ernestina, vos comentaste que sí por el tema de geriátricos, pero todavía nosotros no vemos las balas pasar cerca. O sea, estamos en una guerra y nos estamos viendo caídos. Buen punto. Todavía Sí, no está hemos bien. tenido Influye. a un Influye, familiar, sí, es un verdad. amigo internado o con una dificultad Totalmente. respiratoria Alberto severa. Fernández diría es parte del éxito. Sí, No lo también. vemos y ahora la economía pisa fuerte. Pero Sí. yo también votaría a ambos. Yo ¿no? también Bueno, votaría. vos, a ver, todos votamos. Yo voy. Yo no. Yo voy por las dos cosas. ¿Vos qué por votás? dos razones. ¿Vos qué votás? Según el momento en el cual nos agarró esta encuesta, Sí. al principio hubieras dicho coronavirus. Sí. Sí. Luego hubieras dicho ambos. Hoy decís economía, porque tiene que ver con Bien. un plan Yo digo de economía. acción. Ahora interrumpo yo. Claro, es verdad, la pobre Con Ernestina. un plan de ¿Vos qué acción. votás entonces? Yo ahora voto economía. Economía. ¿Vos Que qué lo votás? sentís Claramente, Ya, no. a diario. es el Porque siguiente. es lo que corresponde según cómo se va Está dando. bien, tema temporal. Si vos podés frenar el coronavirus, te ocupás de la economía. Es Bien. lógico. Gravia. Lo que voy a decir es políticamente. Hay que decir que la tercera opción se creó por Gravia, para que Gravia nos diga acá falta una tercera opción. No, más bueno, justa, está bien. es más justa. Pero de cualquier manera, agradezco que la producción haya puesto la tercera opción. No, fui yo, pero- no la producción. Bien. Pero te digo por Pero vos sos la qué producción. lo mío me parece es políticamente incorrecto y por qué voy a votar economía. Gravia se borró. del No, tercer meta, puesto. Pablo. ¿Sabés está por solo. qué? Va Se la conmigo. jugó. Porque Va conmigo. A ver. era un problema cuando empezó el coronavirus, y yo sé que queda Claro. feo decirlo, pero cuando empezó el coronavirus parecía que era un problema mucho más de clase media. Y ahora el coronavirus, cuando vos Es de ves todos. en dónde empieza a pegar más fuerte, empieza a pegar más Pero, fuerte en Gustavo, otros si vos barrios. sos de clase media, ¿cuál Sí. es el problema? ¿Puedo que dar sea algún de clase dato? media? Espera, Saboya, ¿qué votás? Yo voto la economía también, claramente, pero Tres sin votos a ningún tipo de economía. duda. También Claro. la economía, obviamente. Votás economía. Totalmente, porque además creo que esto, si te pones a fijarte los números, también afecta a muchos menos personas que lo que está afectando la economía hoy, que está la bien, pero mayoría de la gente Sí. está muerta de hambre. Yo les voy a leer no una tendrías frase. esto si no hubieras tenido un gran plan sobre bueno, la claro, salud. sí. Bueno. Primero se afectó la salud. Ahora es la Ahora, economía. curiosamente, aquellos países que enfocaron la economía en detrimento de la salud, se les destruyó la economía. Sí. Totalmente. Bueno, perdón. Y Tremendamente los que fueron- increíble el buenísimo. coronavirus. Los problema que es el fueron O. prolijos, los que fueron supuestamente son ejemplos. Dejemos Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, que fue un espanto. Alemania, índice R0. Abrió la cuarentena porque lo tenía en 0,5. Subió a 1,3. Cerramos. España no pasó a la fase 1. Milán, ayer domingo, un escándalo con la gente en la calle. ¿Sabés que decretaron adelantamiento de vacaciones de verano porque temen que los números suban? China, 14 casos nuevos, 1 en Wuhan, donde comenzó todo. Y termino acá. Corea del Sur, ejemplo. Te siguen con el celular. Eso. Todo el mundo dice es el mejor sistema. Se metió un tipo en una discoteca. ¿Viste? Hay 35 afectados y lo están buscando. Pero acaba de Entonces, pasar un lo error mismo. es garrafal. Pero Acaba de entonces, ¿qué pasar hacemos, lo Carolina? mismo. Yo lo que en lo Bueno, que no cuando coincido pase con vamos a decir Ernestina, coronavirus. De a uno, yo lo que no de uno. coincido con Ernestina es en lo siguiente. No lo sé, porque esto es muy dinámico.
Ernestina asume que podemos decir economía porque hemos tenido éxito hasta ahora en el control pienso. de la pandemia. Ahora, yo no me animo a decir eso. Yo todavía, esto es una foto, no es la Es película. verdad. Yo no sé qué pasa verdad. dentro de 15 días cuando con esta apertura parcial que tenemos en muchos lugares del país, incluida la capital federal y la provincia de Buenos Aires, empecemos a tener más Debbie, casos. por Yo no eso, lo sé. por ahí arrancamos y retrocedemos. Eso está abierto. Además, Tal vez está abierto. damos libertades y quitamos libertades. Está abierto, Esto yo no lo está sé. avisado además. No solo está abierto, está avisado por el gobierno. Dijo, si esto no funciona, hay que ir Bueno, para atrás. y en la relación a lo que decía Totalmente Gustavo, de que acuerdo decía, con bueno, vos, esto Debbie. empezó siendo un problema de la clase media acomodada, que es la que viajaba, y ahora se transformó en un problema de las clases bajas. Eso pasa en el mundo, en los países con mayor desigualdad como el nuestro. ¿Dónde afecta? Y por supuesto que afecta en los barrios carenciados, en donde se vive con hacinamiento. ¿Dónde vamos a tener el problema grave, Pero gravísimo Debbie, nosotros? perdóname, pero ¿por qué yo te marcaba eso? Porque me parece que empieza a tomar fuerza la economía en los medios, en mucha gente, en nuestros círculos, porque ya nos pasó un poco de largo la parte sanitaria a Pero no- nosotros. pero según y Débora, probablemente sea un pero error. no lo Pará, vamos a pero eso no asegurar. sería muy solidario. No, Vos decís no, que le no, va a pegar no. a un sector Obvio de que- la sociedad obvio que no es muy solidario, pero más digo cuál es la vulnerable y a mí no. lectura. Y te digo, de acuerdo con Débora, 100%. Falta que se sumen las gripes comunes del invierno. Falta que se sumen los problemas cardiorrespiratorios. Falta que se sumen un montón de problemáticas que vienen con el frío. ¿O no, Débora? Pero Sí, ya sí, hay por otro- eso yo no me Todavía no animo a llegó. decir. Señores, y hay- economía porque total salud ya Paulo, lo tenemos Paulo. controlado, Hay otro no sé. problema. Bien. Empezamos a ver de 200 para arriba por día. El día que tuvimos 188 nos causó un golpe. Hoy que tenemos 244. 244. Y vamos a tener muchos más. Bueno, en la pero medida Carolina, que testeemos vos más. lo tomás de un modo, yo lo tomo de otro. Tenemos 244. Algunos creen que cuanto más testeamos, más casos vamos a tener. Entonces, para mí el tema, como no está resuelto, yo, por ejemplo, hoy no estoy de acuerdo con que lo que empieza mañana se haya puesto en práctica en el día de hoy. Porque hoy la calle fue un desastre. Hoy la calle fue un desastre y no se entiende nada. Nada de nada. Entonces, hoy, los números de hoy, si lo abrimos, se complicó Córdoba. Sí. Que venía bien, hoy tuvo números complicados. Se complicó Corrientes. Corrientes sacó un plan, venga a correr, venga a recrearse, no sé qué historia. Hoy ya tuvo más de 10. Sí, sigue complicado Chaco. Entonces, Pero como el esto es muy tema- oscilante... Yo les digo, hoy me pasó que tuve que hacer trámites. Uno trata de postergarlos. Y fui a un banco la primera vez que voy, de todo este tiempo. Con turno. Fui con eso. turno. Sí, Ah, sí, sí. ¿y? Me lo dieron en el día. Sí. Entonces dije, qué suerte que tengo. Llego al banco, estaba solo. Claro. Más, Bueno, hice bien. un trámite, me faltaba una parte, tuve que volver a los 20 minutos y seguía Bueno, solo. está bien. Estaba la gerente de la Pero, sucursal, Fabián- una empleada, la señora de seguridad amabilísima, que te abren la puerta de a uno, Sí. y el cajero. Muy Pero bien. Ahí no había depende nadie del más. banco que tenés, porque lamentablemente ANSES es la que dispone qué jubilados van Ah, vos decís que a actuar. mí me tocó justo una No, sucursal. que hay bancos que andan tranquila. bien y son bien organizados y hay bancos que no andan bien y hoy se vieron un montón de Sí, filas. cola para el Pero jubilado, te pido cola para una pregunta, rapipago, la verdad, cola para hablar, Bilouta. cola- No, a mí me sorprendió Para que esta estaba pregunta solo en el para banco. Eso me- Bilouta. ¿Cómo no? Ahora en la ciudad, una de las cosas que se flexibiliza a partir de mañana es la posibilidad de abrir algunos comercios. Vamos Sí. a suponer de los que hay, bazares, librería. Vos tenés una librería. Sí. Hace 2 meses que no abrís, no vendés nada. 0 ingreso. Te deja abrir el gobierno de la ciudad con un horario de 11 a Sí. 21. Te entran 3 clientes. Vos tenés los metros cuadrados suficientes. Le pedís el DNI a uno de tus clientes. Resulta que el tipo termina en 3 y era el día par. Mañana ¿Qué es le par, decís? sí. No le vendo. Después de 2 meses de no vender, venga mañana. Yo digo, No, es difícil porque por vos decís, eso. apelo a la responsabilidad Bueno, individual. pero dependerá, ¿Qué haces? dependerá mucho, como dice Ernestina, de la buena fe. Porque esto, nos guste o no nos guste, los epidemiólogos y los médicos que tienen bien puesto todo te dicen, señores, hasta que no esté la vacuna, es prueba y error, ¿Sabés prueba lo que y pasa, error. Paulo? Y acá hay gente que Hay cree una palabra que de que un día dijo para el otro Ernestina- vamos a la calle y se terminó. Hay una palabra que dijo Ernestina, me parece es un poco clave, yo la tomo en otro sentido, pero es plan. Lo que yo personalmente no veo es un plan, porque la cuarentena no es un plan. La cuarentena es una medida dura, muy difícil para el que Sí. la pone y muy difícil Obvio. para el que la cumple. Y salir. Sea el político, el gobernante, para todos es difícil. Pero vos, Me mirá, dejan, vos metés en el freezer a la sociedad. no los interrumpía porque la verdad que Sacarla del freezer estaban implica un plan. exponiendo todos los puntos exactos
que tiene mucha gente o que tenemos nosotros mismos durante el día. Son contradictorios. Capaz que a la 1 de la tarde decimos dudas. el tema sanitario y ¿a dónde pasa? Y a las 4 decís, no, es la economía. Sí. Y a las 8 de la noche decís, no, me enteré que el primo de tal o el tío o el Ves una hermano o foto el de un vecino... hospital colapsado y te Y te cambia la 5 opinión. minutos Y te cambia la opinión. opinión. No, quiero decirles esto que ha dicho el presidente, que es una frase que me parece muy interesante. La ha dicho hace instantes en C5N. Dijo, el problema con la economía no es la cuarentena, es la economía. Y tiene razón el presidente. A ver, él lo sí, que sí, quiere... Miren que yo lo critico, ¿eh? Miren que yo lo critico al él lo que quiere presidente. decir... Tiene razón el Pero presidente. Fabián, en es esto. siempre lo mismo, lo de Alberto Una frase, Fernández, la sí. culpa de la economía es de Macri. Y Macri pero seamos buenos, dijo pero Pará. Dijo Seam- algo más complejo. No, Seamos dijo buenos, eso. Seferino. Mucho más complejo. Dijo eso. Entonces él con eso se salva. La cuarentena es recesión en todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que nosotros acá no tenemos plan. Esto no es un plan, hay esto plan. es cerrar y después que sea lo que Dios quiera. Por eso Cuidar. no podemos abrir. Mm. Porque vos lo que decís, Pablo, lamentablemente va a haber más contagiados. Sí, obvio. El tema es que nosotros fuimos a la cuarentena para darle tiempo al sistema de salud Sí. a que se Correctísimo. prepare. Exacto. Lo que no podemos tener es todo cerrado No. y los hospitales vacíos, Por porque eso hoy la eso no es economía un lo plan. importante. Eso es una Pero vos locura. decís ¿eh? algo que es muy cierto. Mariano Estamos Barrio entrando al hace hueso un acá, trabajo, hace un trabajo donde todos los días sabe qué cantidad de camas están ocupadas por corona en la terapia. Hoy tenemos 164. Logramos eso, darle tiempo. Lo que hay que hacerle entender, aparte de la sociedad, y lamentablemente es gente que uno cree que entiende, pero que no entiende, porque hay gente que es muy aplicada, y cumple y tiene hasta temor. ¿Sabes qué? Que el virus no se combatió. Entonces, nosotros le dimos tiempo al sistema sanitario y no fue bien con eso. Si nosotros transformamos la ciudad y el país en lo que era hace un mes, lo más probable es que ese sistema sanitario esté realmente complicado, porque se van a enfermar muchos más. Pero ¿cuánto tiempo hay que darle entonces al sistema sanitario? Porque digo, ya le dimos este tiempo. Un mes y medio. Hay gente que en este No hay momento, tiempos. porque yo creo que la gente que hoy insiste con la No se cuarentena puede sostener. muy cerrada es gente que está cómoda Yo económicamente. voy a dar una que tiene respuesta. sueldo. La No, gente Si que me- no tiene es verdad. cómo comer No, al también es otro verdad ese En la argumento. justicia lo tenés que Es un empleado judicial, eh, El empleado judicial No. está loco. No hablen de yo voy a- pagos. ya está la reta, pero quiero contarles algo. Hoy con Gustavo tuvimos 2-3 horas, ¿no? Sí. Revisamos números los Usando dos. números. Debatíamos por WhatsApp buscando. Estábamos buscando Me armar una placa un poco de algo que alguien no hubiera dicho y la verdad que Gustavo, que sabe mucho más del tema que yo, me bajó todos los humos. Dijo, no, estás loco, esto no. Y por supuesto tenía razón él, como le terminé diciendo, cuando tenés razón. Pero, ¿qué es lo que con Gustavo coincidimos? Sobre todo mirando Perú y Ecuador, que, no, Sí. que vos mirás los números de Perú y Ecuador, los bravos. perdés un día, volvés a verlos y quedás impactado. Perú está que mirás muy mal. Brasil, Perú tiene pero Perú y 1800, Ecuador. más de 1800 La conclusión que muertos. sacamos fue, si Argentina no hubiera tenido la cuarentena que tuvo, Sí. hubiera sido un desastre ¿Por qué? sanitario. Por la Coincido, ¿eh? conformación socioeconómica Porque que sí, tenemos. por lo que pobre- fuera. Pero No, eso por no es pobre. discusión. Esperen, Vos cerrás esperen que está. todo. Bánquenme que ya volvemos. Ya volvemos en este punto con la discusión. Está Horacio Rodríguez Larreta con Mauro Gundín. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Fabián, buenas noches. Vos lo presentás al jefe de gobierno porteño de cara a una semana importante en un día donde aumentó el porcentaje de autos tanto en las autopistas urbanas como también en la ciudad, un 5% por lo menos en la ciudad, y de cara a lo que viene, Horacio, saber si esto puede preocuparlos o ocuparlos. No, preocuparnos nos preocupa toda la situación. Yo escuchaba la discusión previa. O sea, el riesgo de que aumenten la cantidad de casos está latente. O sea, en todas las ciudades del mundo aumentaron y mucho los casos. Todo este esfuerzo que hemos hecho, que coincido con lo que decía Fabián, la verdad que se hizo un muy buen esfuerzo en este sentido, permitió dos cosas. Primero, como decían, ganar tiempo para poder fortalecer el sistema médico. Y además, evitar que la cantidad de contagios suba de un día para el otro de manera exponencial, así como subió en Italia. En Italia de un día para el otro explotó. Acá lo que estamos buscando es que sea gradual. En los últimos 3-4 días desde el viernes se ve una suba, pero es gradual, eso es lo que tenemos que buscar. Por Bien. eso estamos haciendo todo este esfuerzo. Ujú. Ahora, también es cierto que la mayoría de la gente en la ciudad, la gran mayoría, ha venido cumpliendo con las pautas de distanciamiento. En la ciudad es muy difícil encontrar a alguien que no tenga el famoso tapaboca. Es verdad. En la ciudad la gente hace cola en los comercios, que están abiertos los de alimentos, a 2 metros uno del otro y los ves por toda la ciudad. En la ciudad la gente en el transporte público viaja solo la que entra sentada. Entonces, gracias a todo esto,
es que ahora estamos en condiciones de sumar más actividades a la cuarentena, que eso es lo que va a pasar a partir de mañana. Pero el riesgo de aumento de los contagios está, eso tenemos que ser muy claros con eso. Te hago la pregunta, ¿cómo estás, Horacio? Buenas noches. Te hago la pregunta doble, desde el punto de vista ¿Qué tal, Fabián? sanitario, Buenas noches. desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, ¿qué pensás que pasa mañana? ¿Cómo impacta en la economía? Si ya no se podía seguir con, no digo todo cerrado porque había cosas abiertas, pero más. Y desde el punto de vista sanitario, por eso te decía la pregunta era doble, es, en caso de que en una semana o 10 días haya un número importante de contagios, ¿todo lo de mañana vuelve para atrás? Sí, te contesto. La primera es que mañana sumamos algunas actividades más. Es gente que puede volver a trabajar gradualmente, algunas mañana, otras el jueves, y tenemos todo el plan gradual de ahí en adelante. Solamente las 2 primeras tenemos las fechas establecidas. Porque lo que vamos a hacer, y ahí va tu segunda pregunta, es vamos a evaluar de acá a 8 o 10 días más o menos, qué pasó con la cantidad de contagios, si se sigue manteniendo linealmente y no nos aumentó mucho, y también vamos a evaluar cómo seguimos cumpliendo como sociedad todo esto. O sea, hasta ahora se venía cumpliendo bien, es cierto. Ahora tenemos que ver con más actividades cómo se siguen cumpliendo las pautas de distanciamiento en toda la ciudad. Dije 8 o 10 días porque es lo que tarda la enfermedad en incubar. O sea, para saber si esto aumenta los contagios tenés que dejar un plazo, que son los famosos 8 a 10 días, porque es lo que tarda la enfermedad en mostrar sus síntomas. Entonces, si no cumplimos, si no seguimos cumpliendo, porque hasta ahora se ha cumplido, volveremos para atrás. Si los contagios aumentan mucho, volveremos para atrás. Si no, si todo funciona bien, seguiremos sumando otras actividades que las tenemos previstas una tras otra. Bien. Larreta, mucha gente me preguntaba hoy a propósito de esta apertura parcial mañana de algunas actividades. Por ejemplo, un comerciante que tiene 2 empleados que viven en la provincia de Buenos Aires, que necesita sí o sí que trabajen porque es un tipo de comercio en donde se levanta peso y demás y necesita de esos empleados para que lo asistan. Y me decía que ustedes desalentaron la posibilidad de que los trabajadores que vengan de provincia capital a estos comercios que ahora pueden abrir usen el transporte público. ¿Cómo se subsana esa situación? ¿Hay algún permiso que se pueda tramitar para los trabajadores de los comercios habilitados en capital que vivan en provincia? ¿Cómo es? Pueden venir en auto particular, en transporte público. Claro, pero no tienen auto. Es que es muchos que me escriben que no. Es un lugar, Sí. ya sé, pero digo, el transporte público, o sea, cuando vemos cada caso en particular, tenemos infinidad de situaciones como estas y no podemos resolverlas todas. Lo primero es la salud. El transporte público, dado que es un lugar donde la gente viaja uno al lado del otro, es un lugar de riesgo, aquí y en todo el mundo. Entonces no podemos sumar más gente al transporte público, porque el criterio sigue siendo que la prioridad del transporte público la tienen los trabajadores de los sectores esenciales, los policías, todo el equipo de salud, asistentes sociales. O sea, el que, no sé, el de la zapatería, el de la casa de muebles, lo que sea, que a partir de mañana puede trabajar, no puede venir a trabajar en transporte público. Para que quede claro, digo. No debe. No porque es un lugar de riesgo. Sí, bien clarito. Sí. No puede venir en transporte público, puede venir en auto particular. Si el dueño del local los necesita tanto, podrá ir a buscarlos. O sea, es difícil cuando lo llevamos a cada caso particular. Claro. En términos generales, no podemos sumar más gente al transporte público y tenemos que ser muy estrictos con eso, porque es un lugar, dado que la gente viaja muy junta uno al lado del otro, es un lugar de riesgo. Entonces, transporte público solo para los empleados de las actividades esenciales, que son las que tienen que funcionar sí o sí. Horacio, yo estoy preocupado porque hoy no levantamos nada y más allá del número del 5%, vi gente por todos lados y veo por redes, pues yo estoy a favor de la cuarentena y que nos cuidemos, y en la calle, y gente que me conoce me dice, yo ya decidí, no hago más cuarentena, como que fuera una decisión casi personal por el agobio que le significa, o por lo emocional o por lo económico, estar encerrados en la casa. Y veo que a Alemania se le disparó, que a Japón se le disparó, que a Corea del Sur se le disparó. ¿Qué hacemos con la gente que toma determinaciones así desde lo individual? O, por ejemplo, hoy llenó todos los ingresos a la ciudad como si tuvieran que hacer algo y no sabemos qué es. Mira, esto lo venimos midiendo, digo, para que no sea una sensación nomás. Al principio de la cuarentena llegó al mínimo de que más o menos circulaban en la ciudad entre el 8 y el 10% de la gente de un día habitual. 8 y 10%, o sea, realmente alto nivel de cumplimiento. Al viernes había llegado al 28, 30, o sea, se había triplicado la cantidad de gente que circulaba por la ciudad. Y hoy puede ser un poquito más, todavía no tengo el dato, los números del día de hoy. Pero ya el viernes venía creciendo. Sí. Y ahí el dato importante es que este crecimiento en la cantidad de gente se viene dando hace varias semanas.
Y lo importante es que como la gente en general cumple con el distanciamiento, no se tradujo en un aumento exponencial de la cantidad de casos. Con lo cual, en la medida que la gente cumpla con las pautas de distanciamiento, se pueden sumar estas actividades que necesariamente va a sumar un poco más de gente a la calle. Ahora, como dije antes, como sociedad tenemos que decidir. Si todos decidimos seguir cumpliendo, aún con un poco más de gente en la calle, se pueden cumplir las distancias. Por eso en algunos lugares de la ciudad, y creo que ustedes mostraron imágenes, estamos ampliando todas las zonas donde la gente camina, donde la gente hace cola para entrar a los locales. En varias calles, como 100 calles, intervenimos para ganarle espacio para los peatones. Sacamos un carril, 2 carriles. En algunas calles incluso se corta toda la calle. Horacio, donde hay muchos comercios. pregunta de Lo que tenemos que trabajar es para que podamos mantener las pautas de seguridad sumando algunas actividades. Pregunta y eso es lo que práctica, vamos a ver, a comprobar estos días. Pregunta práctica de sentido común. Ahora va a preguntar Ernest y después Gustavo. Yo tengo, mi DNI termina en 3. Yo ponerle que mañana quiero ir a una librería, no puedo. Sí. Pues mañana es par. Yo lo sé, tengo la responsabilidad. Mañana ya mañana estoy perdido. ¿Qué día es? ¿Mañana par? Mañana es par, mañana es 12. Mañana no, pasado. No. Ya no Puede sabes ser como qué todo. día es. Yo mañana no puedo ir a una librería. Puedo ir el miércoles. Claro. O pude haber ido hoy, supone. Ahora, yo lo tengo claro, mucha Exactamente. gente. Ahora, ¿qué pasa si yo salgo mañana a la librería o algo así? Algún policía me va a pedir el DNI, capaz va a ver así al azar, ¿cómo le va? Buenos días, me da su DNI y se descubre que tengo 3. Mirá. ¿Y usted por qué está en la calle con 3 si es día par? Le decís que vas a la verdulería. Y Porque ya lo al resolviste. primero que vamos a controlar, es al comercio. Claro. A la librería, que no claro. debiera ¿Quién está atenderte dentro? si mañana tenés un documento en 3. Entonces repitamos esto, Y claro, Horacio. La exactamente, librería entonces no me tiene que atender si yo tengo un documento terminado en 3, 5, 7, 9. Bien. Claro. Es la paradoja No que te yo puede decía. El atender librero que no vende hace 2 meses. Documento par el día del par, impar el día impar. Claro. Está bien lo que Entonces, dice el jefe no de vas gobierno, mañana, lo que vas tiene que pasado. decir. Ahora, hay algo que es irreemplazable, que es el control de la responsabilidad tuya, Fabián. El que te tiene que controlar para que no vaya mañana Soy al día yo. sos vos. Soy yo, claro. Sos vos. Y soy eso yo. es irreemplazable. Sí, lo tengo claro. No hay Estado que podamos poner en la calle. Es imposible. Claro, no hay Estado que podamos poner en la calle para controlar a cada Yo uno. creo que los medios Pero de vuelta, comunicación. tenemos un ejemplo alentador. Perdón, creo que los medios Fabián, de comunicación. el ejemplo alentador. Sí, a ver, dale. Toda la gente en la ciudad. Sí, perdón. Toda la gente en la ciudad usa el tapabocas. Sí. Y no hay un policía Es atrás de verdad. cada uno Exactamente. verificando Es si lo verdad. usas o no. La gente Es lo verdad. usa por decisión propia y eso es lo que tenemos que buscar. Si nosotros mantenemos esta conducta, este cumplimiento, esta responsabilidad, vamos a poder ampliar a otras actividades. Entonces, Ernestina, en un sí. punto vamos a probar, porque esa Es es la verdad. realidad. Dale. No te puedes Vamos poner un a probar. policía al lado que te controle quién. No, hay que acordarse. Es verdad. No, no Horacio, existe eso, no Ernestina existe. te habla. Mira, yo hacía un listado, ¿no? De un ¿Cómo gran. estás? Bien, gracias. De un gran ingreso económico de la ciudad de Buenos Aires, que son discotecas, turismo, centros culturales, cines, teatros, bares, restaurantes. ¿Cómo imaginás, Horacio, la nueva normalidad? Abre todo. Ya no hablo ni de subsidios, ni de dinero, ni de nada. Digo, abre todo eso en septiembre. ¿Cómo abren esos lugares? ¿Cómo es la nueva normalidad para vos, Horacio? Mira, primero tenemos que ver para ese momento si efectivamente los contagios bajaron, si efectivamente seguimos cumpliendo. Supongamos Y hay el actividades que mejor va a de llevar los más tiempo, todas escenarios. esas que suponen... Sí. Mira, estamos estudiando ya hoy, viendo cómo lo están haciendo otras ciudades. En algunas ciudades pusieron para los restaurantes muchísimos permisos para que la gente, para que puedan poner mesas en la calle. ¿No es cierto? Entonces, para algunos sectores puede ser una salida. Esta es una ciudad que la gran mayoría del año puede estar al aire libre, porque tenemos una lindísima temperatura. Entonces tenemos que buscar salidas creativas, ver cómo lo hacen en otras ciudades, usar distinto y mejor entre todos el espacio público. Vos me decís, para un boliche bailable, y ahí ya es mucho más difícil lograr el Pero el aire distanciamiento, libre porque parte es del una atractivo es que salida, estén ¿no? todos juntos bailando. Es una salida para algunas actividades. De hecho, este fin de semana, a partir de mañana, vas a ver lugares en el espacio público que van a ser distintos, con otro uso, para poder estar distanciados. Está bien. Entonces Claro, vamos a es ser verdad, creativos las en calles, eso, las cambiar un calles. poco la concepción del espacio público. Y sí, por Ahora, supuesto. la reta, Pero te digo, ¿cuánto? justamente estabas hablando de las actividades más difíciles, ¿no? De un boliche bailable o un, qué sé yo, una discoteca, todo eso es generar el distanciamiento Fútbol ahí con es público, más sí. difícil. Queda para el último. Gustavo. Cuando uno ve el crecimiento en los Sí, sí. últimos días de los casos en la ciudad, la verdad que está focalizado muchísimo en los barrios más populares.
Entonces uno tiende a pensar que la famosa cuarentena barrial que se intentó en esos barrios no surtió el efecto positivo que se buscaba. La pregunta es, teniendo por ejemplo, como hoy hay en la Villa 31, el barrio Padre Mujica, 461 casos, ¿no se puede tomar una medida de aislamiento de los que están contagiados utilizando los hoteles de la ciudad como se utilizaron con los que venían del exterior, como para que no se amplíe esa red de contagios en los barrios populares? Pero eso se está haciendo desde el primer día. Cada uno que se detecta contagiado se saca y se aísla. En hoteles, en su mayoría en hoteles, por supuesto que se aíslan. Más aún, se aíslan ellos y se testea rápidamente a todos los que estuvieron en contacto cercano con esas personas. Los días anteriores se hace un testeo y también se los aísla si se los ve positivos. El problema de esta enfermedad es el tiempo que lleva para tener síntomas. Porque por ahí tenemos gente que está contagiada, que está contagiando a otros y no lo sabemos porque no tiene síntomas. Ese es el gran problema. Pero lo que vos decís se está haciendo. Se hace en los hoteles de la ciudad. Para los adultos mayores, incluso, tenemos un plan de aislamiento para los adultos mayores que viven en barrios vulnerables. En muchos casos es imposible vivir una familia de 8 personas en 2 piezas, en 2 ambientes, en 2 piezas chiquitas. Es imposible el aislamiento. Entonces los adultos mayores les ofrecemos llevarlos, aun cuando no tengan síntomas, aun cuando no estén contagiados, a vivir tenemos lugares de organizaciones sociales, organizaciones religiosas, en algunos casos con algunos clubes de barrio. Todo eso está previsto. Lo que pasa es que el nivel de densidad que hay en los barrios vulnerables es muy grande. La gente vive muy junta una de la otra, en pequeñas piezas, mucha gente junta. Entonces ahí está la complejidad adicional. Por eso desde el primer día dijimos que había algunos sectores mucho más riesgosos y sensibles. Los barrios vulnerables, los geriátricos, los adultos mayores. Vos fíjate, todos los días cuando vos ves los datos de los fallecidos se comprueba lo que dijimos. Los que fallecen son los adultos mayores. Y eso se verifica día por día. Por eso tanta sensibilidad y tanto dijimos que hay que cuidarlos. Caro. Sí, yo si bien estoy de acuerdo con que se levante en parte la cuarentena como para que la gente pueda trabajar, porque si no se va a morir de hambre y no de coronavirus, también pienso en cómo se va a evaluar las medidas que usted decía recién, ¿no? Porque usted decía que en 10 días se va a evaluar si fue exitoso o no el hecho de abrir un poquito la cuarentena. Digo cómo se va a evaluar porque Argentina es un país que viene haciendo muy pocos testeos, en general, el país por completo. Y a medida que se van haciendo más testeos, obviamente va a ir habiendo más casos. De hecho, en la Villa 31 el 60% de los testeados dio positivo. ¿Cómo se puede evaluar entonces? Si sí o sí va a ir dando más cantidad de gente. No, pero digo, lo que evaluás ahí es el porcentaje de positivos en función de los testeos. Exacto. O sea, no se toma en términos absolutos, sino es una proporción de los positivos sobre los testeos. Te digo, vamos a evaluar eso día por día, eso lo vas viendo día por día. Y pero día por día, pero tenemos que esperar 8 días desde que se toman las medidas, porque es lo que tarda la enfermedad en mostrar sus síntomas. Entre 8 y 10 días. Y lo otro que vamos a evaluar es la circulación de gente. Eso tiene una evaluación cuantitativa. Nosotros hoy tenemos por cada medio de transporte, se mide la movilidad. Cuando yo les decía el otro día que al viernes estaba al 28%, pues eso está medido. Y después tenés una evaluación cualitativa, que es ver si la gente, además de salir más o menos gente, si se la ve que está muy junto a una de la otra. Porque si salen todos, pero mantienen las distancias, cumplen con el tema del tapabocas, cumplen con esto de hacer colas separados, podemos sumar más actividades. Y eso lo vamos a seguir viendo también en los próximos días. Sí, Rodríguez Larreta, respecto de los colegios, ¿no? No va a haber nota, va a haber una evaluación pedagógica, no solo acá, en todo el país. Pero digo, ustedes fueron de los primeros en tomar esa decisión. ¿Qué hay detrás de esto? Porque uno podría suponer, bueno, con todo el trabajo fantástico que están haciendo los maestros, que han transmitido menos información, no son capaces de evaluar a sus alumnos, fallan las redes, ¿qué es esto? No, a ver, primero de todo, es cierto el trabajo fantástico que hacen los maestros. Tuve el otro día en nuestras reuniones virtuales con un grupo de directivos, me decían que arriba el 90%, incluso un poquito más, 93% de los chicos estaban participando activamente en aprender en forma virtual. La verdad que es fantástico, 93%, casi todos. Con lo cual, incluso aquellos que familias más humildes que no tenían computadora, le dimos una computadora. Estuve justo el otro día acá cerquita viendo dónde estaban repartiendo. O sea, estamos tomando todos los recaudos. Ahora, no es lo mismo la educación digital que la presencial. Por eso la evaluación no puede ser lo mismo. O sea, por bien que se haga, no es lo mismo.
Entonces no podemos pretender que los chicos hayan aprendido exactamente lo mismo yendo todos los días a la escuela, a mediodía o día entero, que digitalmente, insisto, por bien que esté funcionando. Podemos Por pedir eso una... se tomó la decisión, ya lo habíamos adelantado en la ciudad y... ¿Podemos pedir Perdón. entonces una reducción de las cuotas a los colegios privados? Si no es lo mismo. A ver, es una decisión de cada colegio privado. Ahí nosotros no podemos meternos en la relación entre el colegio privado con la familia. No es una mala Eso pregunta. entiendo que hay algunos que lo han hecho, No es una otros mala están en pregunta. condiciones, por otro lado tienen que pagar los sueldos. Digo, es una decisión entre la escuela y la familia. Claro. Claudio. Horacio, hemos visto durante estas últimas semanas la gran coordinación y el consenso de la ciudad con el gobierno nacional, el gobierno de la provincia. Naturalmente, en las divergencias que aparecen cuando hay que abrir la cuarentena, entramos todos juntos, salimos diferente, empezaron a aparecer algunas cosas, lógicamente, donde la ciudad tiene una prioridad, los municipios de la provincia tienen otro, el gobernador tiene otras cosas. ¿Cuáles son esas diferencias? Hoy se habló un poco de la propuesta de los paseos recreativos de 1 hora en la ciudad, que no gustaría tanto del lado de provincia. ¿En dónde ves ahora esas diferencias? Y no lo estamos llevando a un plano de la política, en el enfrentamiento, sí la diferencia, porque como vos sabés, hay mucha interacción entre todos los distritos, sobre todo en el primer, segundo cordón, con la ciudad. No, las diferencias son de realidad. La diferencia está entre la ciudad y el conurbano, donde la realidad es bien diferente, e incluso dentro del conurbano una cosa es un municipio, otra cosa es otro. El gobernador de la provincia, con quien hablé muchísimas veces la semana pasada, estaba muy preocupado por el tema de las fábricas en el conurbano. En la ciudad prácticamente no tenemos fábricas de ese estilo, con lo cual es una realidad distinta, no podemos comparar. El hecho de que estemos muy coordinados, y lo estamos, no quiere decir que tengamos que tomar exactamente las mismas medidas. Como digo, la ciudad de Buenos Aires es el lugar más denso, donde la gente vive más pegada una a la otra de todo el país, por lejos. Mucho más que en muchos municipios del conurbano. La ciudad de Buenos Aires tuvo la mayor cantidad de gente que vino de afuera. La ciudad de Buenos Aires tiene la mayor proporción de adultos mayores, que son los más riesgosos. Es una realidad bien diferente, que como te digo, coordinar no quiere decir tomar exactamente las mismas medidas. El gobernador estaba preocupado por el tema del uso del transporte público, en eso coincidimos 100%, que el transporte público tenga que ser solamente para los trabajadores de los trabajos esenciales. Pero en la ciudad tiene una proporción mucho mayor de comercio, el conurbano tiene más industrias que nosotros no tenemos, la densidad de la ciudad es mucho mayor, la densidad de los barrios vulnerables de la ciudad es mayor que la densidad de los barrios vulnerables de la provincia. Son realidades diferentes que te llevan a decisiones diferentes. Para eso no quiere decir que podamos trabajar en forma coordinada. Bien, retomo yo siguiendo la pregunta Saboya. Ya Horacio sabe que aparezco con el picante. Punto 3 del comunicado. Te prendí el horno. Me puso al centro para que lo cabecee. Punto 3 del comunicado. A ver. Intendentes de la tercera sección electoral. Anoche. Punto 3. Los intendentes e intendentas marcaron su preocupación ante las medidas anunciadas por la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la apertura de nuevos comercios. Según manifestaron, tal situación resulta riesgosa para todo el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, dado que implica mayor movilidad y por lo tanto, teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores y trabajadoras de esos comercios residen en distritos del Gran Buenos Aires, por ejemplo, en que vive en Lanús y trabaja en Recoleta, en la librería. Seguimos en el ejemplo de la librería. Una mayor probabilidad de circulación comunitaria del virus puede reducir la capacidad de control sobre justamente el nivel de contagios. ¿Vos hablaste con ellos? ¿Hablaste esto con Axel? Hablé con Axel, hablé con muchos de los intendentes, hablé con muchos intendentes nuestros del conurbano, varios de los vecinos de la ciudad, Vicente López, 3 de febrero, Lanús, son de nuestro partido, con lo cual hablo mucho con ellos también, donde de vuelta compartimos las preocupaciones. Por supuesto que la movilidad es una preocupación. Por eso mismo acordamos con el gobernador, acordado con él, de que no se puede usar el transporte público, que es el principal foco de contagio en la movilidad. Entonces, justamente con esta preocupación nos pusimos de acuerdo, los trabajadores de estas tareas, de estas actividades que se suban mañana, no pueden usar el transporte público. Acordado con el gobernador. Repetí esto porque es muy importante. ¿Podés repetir esto, Horacio? Porque es muy importante. Transporte público. Repito, acordamos con el gobernador de la provincia, por esta preocupación que él y los intendentes estos tienen, que no los trabajadores de las actividades que se suman mañana no pueden usar el transporte público. Quiero repreguntar sobre esto. Esto es punto, central, ¿eh? Porque es lo que yo le pregunté al comienzo y me para que termine. Espera. Sí. Hacía claro, el transporte público tiene que estar destinado 100% a los trabajadores de las actividades esenciales. Solo se puede viajar en la ciudad, lo que a mí me compete, en el subte y en el colectivo,
los que entran sentados. Eso te pone un límite que hace que hoy el subte esté funcionando con el 6-7% como mucho de los pasajeros de un día habitual. 6-7%. Ahora se cumple, pero lo que no podemos es sumar más gente al transporte público. No, pero esto es central, o sea, pará, porque era lo que nos preocupaba a nosotros, que estamos vos y yo con el tema. Débora y yo estamos hace 15 días con el tema. Dale. Que vive en la provincia, que su empleador lo necesita de manera imprescindible para poder abrir el comercio, que a partir de mañana ya tendrá habilitación, no de lo esencial, como usted aclaró, sino el de la librería, el del bazar, el de la mueblería, etcétera. El trabajador no puede usar el transporte público, pero tiene permiso para circular desde la provincia hacia la capital federal, más allá del medio de transporte que utilice, al no ser actividad esencial, igual tiene un permiso de circulación. ¿Cómo se controla, digamos, ese paso de la provincia a la ciudad para el trabajador no esencial? Tiene que pedir el permiso de circulación y se le controla en las entradas. ¿Vos viste? Y se le da, porque hoy me escribió mucha gente de la actividad no esencial que decía que el problema es que el trabajador que vive en el conurbano o en la provincia y tiene que venir a trabajar en capital, no le salía el permiso de circulación, más allá de que use o no el transporte público. Porque es un tema de tiempos. La norma nacional, el DNU, se publicó anoche, hoy a la madrugada. Sí. Recién con el DNU nosotros le mandamos a Nación hoy todo el pedido de las actividades que estamos sumando. Y posiblemente hasta ahora o recién ahora está saliendo. O sea, el permiso le va a salir, hasta pero que no esté la norma. Claro, si ese permiso se lo muestra a alguien en el transporte público, no puede. Publicada. No, transporte público no. Por un tema de seguridad. Miren, porque esto que está preguntando Débora y esta definición, que perdóname, ahora eso les interrumpo, porque me quiero subrayarla. Es muy importante esto que están. Es muy importante lo que estamos hablando en este momento. Es todo, pero esto es para mañana. Si yo es trabajo... muy importante y a ver, espera. Yo entiendo el incordio que esto genera. No, bueno, pero... Todas las decisiones que tomamos generan incordios. Hay chicos que no van a la escuela. Lo primero es la salud. Y no podemos sumar más gente al transporte público. Pero para que la información sea clara y no haya un la tienen los trabajadores de las... Un contrapunto entre un trabajador que dice, yo tengo mi permiso, la oportunidad y no lo dejen subir al colectivo. Hubo un comunicado muy claro de Meoni, del Ministerio de Transporte de Nación, creo que fue el sábado, que se publicó en los diarios de ayer. El domingo. La verdad que estaba claro, pero no sé, no se le dio. Los medios mismos no le dimos, los periodistas. Claro. Para mí estaba claro el comunicado de Meoni. Para mí lo decía. Pero remarquémoslo. Quien trabaja en la librería... Vale la pena aclararlo. Claro. Bien. Pero necesitas permiso, pero no te sirve para tomar un transporte público viviendo en Pero yo entiendo mucho el espíritu, la salud primero, eso está muy claro. Ahora, no significa también condenar al dueño del bazar y al trabajador si vive en la... No puede llegar sin transporte público. Me parece que lo condenan también a quedar sin trabajo, ¿no? Acá el espíritu no es condenar a nadie. El espíritu es ayudar a cuidar la salud. Hay otros locales, negocios, que ni siquiera abren. Hay otros que no está previsto esta semana y será la próxima. Cada caso en particular tiene sus razones. Si fuera así y estudiamos cada caso, todos tienen razón para volver a trabajar mañana. Ahora, olvidémonos después de la salud. Entonces, es imposible atender cada situación en particular, porque la suma de las situaciones en particular, que todos tienen razón, hace que mañana tengamos a todos en la calle un día para el otro. Es la frase que nos dijo acá Fernán Quirós, resolvés un tema... Fernán dijo acá, resolvés un tema y te salen 5. Pero por eso, y sobre eso, Horacio, para mí hay una bomba. Claro, por eso no podemos pensar. Tenemos que establecer criterios generales. Sí. El criterio general es que el transporte público no podemos sumar más gente porque es riesgoso. Y en eso hay que poner una prioridad. Y la prioridad la tienen los trabajadores de los servicios esenciales. Esa es la realidad. Entiendo el problema de ese caso en particular. Ahora, ¿cómo pero vas tenemos que entender que hay un bien superior que es el cuidado de la salud. Horacio, ¿cómo vas a detener una bomba de tiempo que son vendedores ambulantes y cartoneros? Que ya los ves en la calle. Que son gente que no está regularizada, que no recibe ninguna... Creo que el cartonero, me parece que está habilitado. Digo, por eso, ¿cómo se sostiene eso? ¿Cómo se controla vendedores ambulantes y cartoneros? En el caso de los cartoneros, hay una regulación especial para ellos que está acordada con las cooperativas que los nuclean, acordada con el Ministerio de Espacio Público Nacional, donde pueden ir a recoger el cartón de lo que se llaman los grandes generadores de cartón.
y está establecido, está protocolizado y está definidas las normas sanitarias que tienen que cumplir. ¿Y vendedores Están trabajando ambulantes? un grupo de ellos, no todos ni cerca. En el caso de los vendedores ambulantes es más difícil porque ahí no tenemos una organización que los nuclee. Es verdad. El nivel de venta ambulante en la calle es muchísimo menor que el que es un día normal, no es que están todos en la calle. Pero también ahí estaremos encima, ayudaremos. Cada situación es muy difícil. O sea, podemos hablar todo el día de las situaciones complicadas que tenemos, porque el tema es muy difícil y las decisiones que tenemos que tomar son muy difíciles. Y son decisiones que yo entiendo que siempre va a haber algún caso más que tenemos que contemplar. Ahora, tenemos que empezar de forma gradual. Sí. Así vamos a empezar mañana, con algunas actividades, con un protocolo muy estricto, con distanciamiento. Vamos a ver cómo funciona esta primera semana. Ahí evaluaremos y ojalá podamos seguir sumando actividades. Porque toda esa gente que vuelve al laburo, que es lo que todos queremos. Pero la prioridad es seguir cuidando la salud, porque si no, todo el esfuerzo que hicimos no lo vamos a tirar por la borda. Sí, eso es bueno marcarlo. Yo al principio decía, a cada paso un problema, ahora cada uno cree que su problema es un mínimo, pero que hace un máximo. Porque, no, mire, Larreta también pasa esto, no, mire, Larreta también pasa, no, mire, Fernández, no, mire, Kicillof, y armamos una pelota de pedidos, algunas justificadas. Fabián, y posiblemente otras peligrosas, la ¿no? gran posibilidad es que la posibilidad es que todos tengan razón. Claro. Todos tengan ese problema, todos tengan esa angustia. La tienen, es razonable que lo planteen. Ahora, a nosotros nos toca tomar decisiones. Tratamos de ser coherentes. Todas las decisiones se toman en función primero de lo sanitario. En la medida que lo sanitario esté garantizado, iremos sumando actividades, cada uno con su protocolo. Y para hacerlo gradual tienen que ser unas primero y otras después. No pueden ser todas a la vez. ¿Cuáles primero? Las que tienen menos riesgo sanitario. Por ejemplo, todos los que son actividades donde el servicio se da muy pegado de una persona a la otra, las dejamos para otra etapa. ¿No es cierto? Las actividades, por ejemplo, en aquellos comercios donde tenés mucha concentración de comercios uno al lado del otro, como en la vestimenta, donde tenés algunas zonas de la ciudad que todos nos imaginamos en un minuto, que tenés muchísima concentración, es más difícil de ahí pensar cómo podemos distanciar las colas. Entonces vamos a pensarlo un poquito más. ¿Y vas a seguir la próxima etapa. Está previsto, lo estamos estudiando. ¿Vas a seguir con controles en la calle o con controles? Porque uno tiene la sensación... Hoy hubo más. Hoy hubo más controles. Hoy hubo más retenes. Es que en algún momento como medio se flexibilizó, o también entiendo que el personal policial debe estar harto de la tarea o de escuchar 7.400 excusas por minuto, pero ¿eso se va a mantener en la calle aún con más autos, con más colectivos, con más gente? Eso se mantiene y la verdad que tal es así, el control está tan estricto que hoy había colas de más de una hora para entrar de la provincia. Sí. ¿Por qué? Porque están los controles. En toda la entrada de la ciudad de la General Paz y dentro de la ciudad también. Los controles están. El control del Estado va a estar presente. Lo que tenemos que tener claro es que el control del Estado no reemplaza la responsabilidad individual. Claro. No hay Estado que valga si la gente no quiere cumplir. Entonces, por eso es que estoy con la esperanza de que sigamos cumpliendo, o sea, tengamos un mensaje positivo y de agradecimiento. Se viene cumpliendo, esperamos que ahora que hay más pautas, más actividades, se siga cumpliendo. Que mañana vayan, que no vaya el del documento impar mañana, claro, si no corresponde. Bien. Me vuelvo a parar, hoy es día par, ¿no? Hoy es día impar. Hoy es impar. Hoy yo puedo comprar. ¿Vos qué sos? Impar, bueno, ¿Vos qué mañana sos? tenían que... ¿Vos sos par o impar? Yo soy par, 128. Vos podés comprar así que mañana, estoy a yo no veces- puedo. Vos no. sos de Racing, yo soy independiente, vos sos par, yo soy impar. Y el cielo es par. No, dos preguntas. Como todo mal. ¿Quién gritó ahí No, todo mal? Yo dije todo mal. Todo mal, dijo Racing Ernestina. Independiente, por eso. Sí, no, digo, dos preguntas. La primera, porque te hicieron, hay memes en Sí. redes sociales. ¿Y sabes a dónde voy? A que no habilitas las peluquerías. Me imagino. A que no habilitas las Porque él peluquerías. no tiene pelo, eso bueno, yo sería el entiendo. chiste. Como digo, No, pero más allá del chiste, hablemos en serio. no, del pero a tema. ver, primero, tienen toda la razón en estar angustiados. Gente que vive de su trabajo en la peluquería, gente que tiene Muchísima muchos gente. empleados. Muchísima gente. Ahora, es uno de esos servicios personales donde el servicio se da de forma muy junta uno del otro. Sí, pero se Por podría eso hacer dijimos, con un vamos a estudiar un protocolo. poco más en detalle el protocolo. Como en el canal. Bueno, es que todo se podría hacer con un protocolo. Todo se podría hacer. Bueno, Sí, pero El movilizamos tema es que todo a la vez no lo podemos hacer y uno tiene que definir, a veces me toca a mí la antipática responsabilidad, la cual asumo totalmente, de decidir estas cosas. Y por más que yo les diga lo que les diga a los peluqueros,
Digo, tan desesperados muchos de ellos por volver a trabajar y tienen razón. La última Lo que pasa pregunta es que todo a la vez no se puede de hacer. economía general, Horacio. Y la decisión, lo Sí. que quiero que quede claro, no es arbitraria, la decisión es siempre siguiendo los criterios Consultada, sanitarios. Y claro. si todo va bien, vamos a ir abriendo los distintos sectores. Ojalá que funcione así. ¿Te preocupa si la provincia de Buenos Aires o Argentina, país, llegan a estar en default? Sí, me preocupa que el país esté, definitivamente me preocupa. Por eso yo vengo Si apoyando llega a todo el estar, proceso digo, de si llega a negociación, estar. que esperemos que llegue a final feliz, por supuesto. Me preocuparía y mucho, por eso esperamos que llegue al final feliz la negociación. Creo que tiene unos días más, un par de semanas más el gobierno nacional ahora. Bien. Horacio, gracias. Abrazo enorme. Gracias por ayudarnos a difundir Por esto. favor. Son muchas medidas. Mirá la cantidad de cosas que pudimos aclarar Sí, en un sí, rato. no, así y que que gracias por la surgen ayuda que nos preguntas están todo el dando tiempo. con la difusión. Abrazo enorme. Gracias. Gracias, Y Mauro. siempre, por eso les agradezco la Por favor, difusión. gracias. Ahí está Horacio Rodríguez Larreta. Ahora vamos a comentar porque hay varios temas para destacar. Hay cosas que van a pasar de hecho. Yo quiero Un decir transporte que público, una persona con permiso de trabajo, de actividad no esencial, no la van a bajar para mí del trabajo. Hay que estar muy atento a lo que va a pasar a partir de mañana. yo quiero en el transporte decir, público. más lobby por los colectivos y por micros escolares, no podemos hacer más. Y yo más lobby por las peluquerías no puedo, chicos. Hasta acá llegué. Ya le pregunto a medio mundo por las peluquerías. A todos los que me cruzan. Pero también Pero bueno, Se puede con un eso. protocolo. es ¿Por qué un- no se abre? Atención, Paulo, con un último momento que tiene que ver con los barrios. 1, 11, 14. Hoy ustedes vieron que el estadio de San Lorenzo se transformó en un lugar público para hacer testeos de habitantes del barrio 1, 11, 14, que es el barrio que está pegadito. Cruzás una Enfrente. calle y está la cancha de San Lorenzo de Almagro. Los números de la 1, 11, 14 mucho mejor que la 31. 10 personas con contactos estrechos que tenían síntomas. Estas 10 personas fueron hisopadas. 10 casos. ¿De cuántos totales? 10, No, 10. 8 positivos. 10 personas con ¿Por qué síntomas mejor, entonces? y 8 ¿Por qué mejor si 18 peor, diapositivos? Perdón, porque el número de concreto, personas con sí. síntomas en la 31 Es mucho fue más alto. enorme. Sí. Estábamos arriba de 50. Y Acá en- estamos hablando de 10 personas que tenían síntomas. Estas 10 personas fueron trasladadas a Lorenzo de Almagro. Estas 10 personas fueron hisopadas y de estas 10, 8 dieron positivo. Bueno, me dicen que no, búsquenlo, chicos. Si No. usted lo No, sabe, no, díganlo. no, perdón. Listo, listo. Es el No, mismo no, porcentaje. no te están diciendo- debatiendo, no te están debatiendo la no, información. ¿qué? No, te están debatiendo la conclusión. Claro, te están debatiendo la es el información. 90% de los que tenían No, el estoy diciendo síntoma. lo siguiente. El número en la 31 de Es personas tremendo. con fiebre o con síntomas fue altísimo. Sí. Y el resultado fue altísimo. La consulta que hago a personas de la salud, no al portero de San Lorenzo de Almagro, es cómo fue el trabajo del día de hoy. Hubo 10 personas que tenían síntomas. Esas 10 personas las trasladaron a San Lorenzo. Ahí estuvo el Ministerio de Salud de Ciudad y de Nación trabajando. Sobre 10 que tuvieron que hacerle el hisopado, ya están los resultados Y recién hago- llegados. Para- 8 Pregunta para que me digan que soy desubicado, que no conozco del tema, que solamente tienen que hablar los infectólogos, que los periodistas para qué están, todo eso. Che, y si ya que están, no le hacen el testeo a más gente, digo, ya que fueron hasta ahí, ¿Puedo ¿no? hacer Digo, una mucho mejor, pregunta? igual. no sé, digo, ya que se molestaron Pero- llegando. Igual, bueno, hay un criterio. punto de lo que dice Paulo que los números avalan lo que le está diciendo. De los 616 contagios que hay en los barrios vulnerables, 462 Bien. son en Ahora, la yo Mojica pregunto. y 127 en la 1-11-14. ¿Cuál es la Por ahora. población de la 31 y de la 1-11-14? Empezamos Parecido. por Muy ahí. grandes, Parecido. muy grandes. ¿Parecido? Sí, ¿Cuántos sí, son? sí. Y entre 40 y 50. 45.000 en la Tiene mal la 31. Sí. Y 50.000 habrá en la 1, 11, serio? 14. ¿Y cuántos más? No, igual no hay un 300% de Bueno, diferencia. no hay diferencia entre uno y otro, marcada, digo. Vamos con el informe, todo lo que pasó en el día, lunes 11 de mayo. Llegamos al final del 11 de mayo. Llegamos. Hoy, dale. Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Esto es una pandemia que nosotros podemos administrar. Si somos irresponsables, nos va a causar mucho dolor. Si actuamos con responsabilidad, el dolor será menor. Me preocupa un poco que se estén aflojando las medidas de prevención, las medidas de distanciamiento social, y se aflojan estas medidas, los números se van a disparar y vamos a tener que retroceder. El traslado de las personas de un lugar a otro tiene un impacto muy alto en la transmisión y las actividades que se reinicien van a tener que impactar
casi nada en el transporte público. Esto es un recreo, que acá se abrió, pero que acá en un mes, en 2, se va a volver a cerrar por 2 meses más mínimo. Yo espero que esta semana tengamos test rápidos hechos en Argentina. Porque uno no puede esperar que hasta que no haya una resolución definitiva, que los especialistas nos dicen que es una vacuna, imaginar que vamos a volver a una escuela. El regreso va a ser escalonado. Lo que hemos hecho con Nación es ir a buscar los casos. En el caso del barrio 31, en el caso de la 1114, es meter una estrategia de ir a buscar los casos, analizar los sospechosos y a los sospechosos testearlos. Entendemos la situación económica, por eso hemos desarrollado muchísimas herramientas. Claro que cualquiera de esas herramientas puede ser imperfecta. Ahora, una muerte ya es algo que no se puede corregir. Cualquiera de esas herramientas nosotros las podemos corregir. Para evitar desabastecimiento y aumento de precios, hay que volver a producir en determinadas ramas industriales, como con los protocolos, con transporte propio, tomando los cuidados. Hay muchísimas actividades que obviamente no podemos sumar todas juntas, sería imposible. Si lo que buscamos es mantener las pautas de cuidado, mantener las distancias, si vos sumás todas a la vez, es imposible. Quedaron temas del reportaje de Larreta que surgieron de las preguntas. Uno, el tema educación, que creo que todos quieren debatir. Fue una locura. Todos quieren debatir el tema educación. Para mí es título. Rodríguez sí. Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó: no es lo mismo la educación virtual que la presencial. Es que yo no estoy a de lo que acuerdo. Seferino Reato, más que una pregunta, yo creo que afirmó: si no es lo mismo, pues bien, las cuotas no debieran ser iguales. Pero yo no estoy de acuerdo. A ver, Cefe, avanzá con las dos cosas que dijiste. Creo que yo no voy a pedir nunca reducción de cuota y pago bastante, porque para mí la educación es lo mismo. Quiero decir, el formato es distinto, pero los chicos aprenden y desarrollan nuevas habilidades. Claro, por eso a mí me parece que pueden ser clasificados por nota, y yo creo que hay en la Ciudad de Buenos Aires, pero somos así los argentinos, una idea de esa demagogia. Los chicos pasen. A mí me preocupa eso. Yo creo que la nota es siempre importante, no mata a nadie, pero ayuda a estudiar. Pero tengo una pregunta. A ver, Ernestina. En lo personal, Caro, si querés... No, que si no hay notas, es prácticamente lo mismo si haces el trabajo, si no haces el trabajo, no. si lo haces bien, si lo haces mal, si te esforzás, si no esforzás. Para mí, como ejemplo, no es bueno para los chicos. ¿no? Esto se aprende día a día, lo dijo Larreta, sobre las actividades que se debían protocolizar. Lo aprendemos todos los días. Todos los días aprendemos algo nuevo. Yo no sé si vamos a saber más matemática, física o química. Probablemente sobre eso haya que agregar un año más. Pero sí sé que los pibes... ¿Un año más? Sí, yo creo que vamos... ¿Cómo vas a agregar un año más? No va a suceder. Una locura no va a eso. suceder. No. No van a Vamos a perder agregar el un año más a la escuela. Ya lo dijo Trota. Yo No podemos lo digital. les puedo sugerir algo. Podemos para mañana, porque Nicolás es amable, para mañana convocarlo a Trota y hacer a un este debate con experto en él. educación Pero termino esto. que lo explique. Lo que aprendieron de solidaridad, de ver al otro, de entender lo que pasa en su mundo, eso no se lo enseñaba en ninguna escuela. Pero hago una eso pregunta. Lo aprendieron. Y yo coincido Mi con hijo algo. aprendió un montón en esta pandemia. Yo coincido con vos en algo, Seferino. Los chicos aprenden. Tal vez no del modo que estábamos acostumbrados, porque la vida nos cambió a todos. Totalmente. Y tal vez por mucho tiempo va a tener que ser así. A mí me gusta que nos preocupemos por la educación, porque este año que justo empezamos en término, nos pasó la pandemia. Porque tuvimos años donde íbamos 3 meses a clase, Es verdad todos eso. los chicos pasaban de grado sin saber un Pero pito. digamos la verdad. Perdón, donde las Digamos la pruebas, verdad. donde las pruebas PISA fueron un escándalo, donde nos pasamos haciendo paros por cualquier cosa, porque se quemaba una lamparita, hacíamos un paro, porque entraba una rata, hacíamos un paro. Justificábamos cualquier cosa para parar la educación. Pero creo que tenemos que entender que este sistema va a ser un sistema por largo Pero digamos tiempo. la verdad, Después Paulo, veamos no es lo cuánto mismo. pagamos. A ver, yo tengo 4 A ver, chicos en mi casa que claro. estudian de manera virtual. Sí. No es lo mismo. ¿Y qué te dicen? Todos nosotros que tenemos hijos que, en algunos casos los míos, a la Universidad de Buenos Aires, en otros Sí. casos a escuela privada, no es lo mismo que los chicos de escuelas que no tienen acceso a la virtualidad de la misma obvio, manera y obvio. que no tienen en su casa Esto es muy un importante. sistema de Wi-Fi y de Bueno, conectividad. está bien, Entonces, Débora, esperá, pero, Débora- si queremos igualar lo que dice, a ver, yo entiendo el punto de Seferino, es por qué igualamos para abajo. Los chicos que tienen acceso a un nivel de conectividad mejor, que tienen escuelas que están más preparadas para dar las clases de manera virtual, que puedan tener la calificación como la tenían antes con números, reduccionista, pero hay un eso montón de Seferino. otros chicos que no están teniendo la misma educación que antes, que no van a Pero, aprender, Débora, porque ya no está bien, aprendían, yo perdón, comprendo, termino. Pero este es el Estos punto, chicos Hay un ya problema. no aprendían cuando iban Pero hay- presencialmente, menos van a aprender virtual. Pero Débora, hay un problema que nosotros tenemos, es este. Nosotros no podemos abarcar
todo el sistema educativo. Yo hago una experiencia de lo que yo hago, lo paso por mí. Nunca se me ocurriría decir qué pasa en un hogar popular porque no estoy ahí. Pero yo no creo que vos puedas hacerlo tampoco. Yo tampoco, por eso lo digo. Yo creo que lo que vos estás haciendo es lo que hacemos siempre. Digo, igualar para abajo. ¿Qué es lo que los políticos nuestros hacen? Nuestros políticos igualan para abajo. Pero no nunca se les ocurre. Espera. Nunca se les ocurre hacer algo original. Lo digital llegó para quedarse y está muy bien. Y yo creo que se puede aprender en matemática mucho más con lo digital que en lo personal. Está bien, pero no que te cuente cómo es la provincia de Buenos Aires. No te contesto. De a uno, termina Débora Yo Barnestino. estoy diciendo lo mismo, pero reconociendo que el problema es más complejo. Yo creo que a todos estos chicos que son los nuestros, porque vamos de hipocresía y demagogia afuera, que van a una buena educación, que tienen buena conectividad, que tienen las mejores computadoras en nuestras casas, esos chicos perfectamente pueden ser evaluados con notas como era cuando iban presencialmente. Ahora, hay un montón de otros chicos que no van a aprender nada este año, porque ya no aprendían nada de manera presencial. Bueno, ahí tenés razón. Pruebas PISA que dice Pablo. Muy bien. A ver, espera, Ernestina. No, me opongo en este sentido. Okay. Para mí nuestros hijos aprendieron un montón de cosas pero que la nuestros escuela hijos no se los son. iba a enseñar. Dejemos terminar. ¿Cuánto vale? ¿Cómo después se compensa? Ponele que tu hijo no le interesaba matemáticas, o el mío. Pero es que no estoy hablando de los nuestros que Ya tienen lo acceso, sé, estoy hablando de los que no. Te estoy dando un ejemplo general. Ponele que hoy descubrís que tu hijo no tiene esos intereses, tiene otros. Entiendo que la mayoría está cooptado por un sistema que lo va a hundir. Bueno, yo estoy cooptada. Quiero que mi hijo aprenda con lo que corresponde, porque si no va a tener futuro, no va a poder ir a una universidad. Si mi hijo tiene que aprender solidaridad, porque llegó una pandemia, yo no le enseñé nada en mi casa. No le enseñé nada. Claro. Y tal vez no. No, porque mis hijos son solidarios y no necesitan. ¿En serio? Sí. ¿Vos crees que no aprendieron nada en esto? Sí, pero no necesitan una pandemia para aprender a ser solidarios, para mirar la realidad, para mirar dónde están todos. Pero estamos desenfocando, ¿no? Esperen, voy a contar, me dejan. ¿Esto les enseñó algo? Pregunto en general. Yo creo que todo les enseña todo. A ver, cosas que pasan en la vida les enseña. Entonces, cuando yo tal vez haga falta un año más. Es que no va a pasar. Me esperan un segundo. No, obvio. Me esperan un segundo, porque yo pregunté en forma privada, más allá de las notas que hemos hecho, tanto a Trota como a Bullrich, el ministro de Educación Transitoria de la ciudad, yo les pregunté el porqué, que imitaron todas las provincias. Hay un dato, y a mí me lo confirmó, creo que Leslie, que es vecina de la Villa 31. Le pregunté, contame, Leslie, mirá, en la radio, ¿cómo es la vida? Contame la pandemia, no lo que me dicen, contámelo vos. Y una de las cosas que contó es que el aislamiento es más de lo que creemos, que no es tan que la gente está toda por la calle, que viven 14 en una pieza. Es difícil tener dijo que no es tan así, que el problema que habían tenido en ese momento era el agua que se había solucionado, que el problema de comercios no tenían, que más o menos la ayuda social estaba llegando, tanto de nación como de ciudad, que había dos problemas. Uno, el laburo, porque era toda gente que vive de la changa y que no estaba, y que no pueden circular. Y lo segundo, dijo, tenemos el problema de los chicos y la escuela, que es el principal problema que tenemos, dijo, porque no hay manera de conectarlos con el colegio. Totalmente. Y me explicaba que la manera que los docentes hacen que las mamás puedan, a su vez, conectarse con los chicos en el tema era, al revés de lo que pensamos, la clase virtual de 1, 2, 3 horas, se lo mandaban por mail. Por mail, claro. Los deberes. Sí, pero dice, pero pará, déjame terminar. Y me decía, lo que va a terminar pasando es que un chico de acá va a aprender menos que de otro lugar. Obvio. Entonces yo creo que en función de esto, Seferino, es que se toma la decisión, que es lo que dice Débora. Es igualar para abajo. Ahí no es igualar. Y bueno, ¿y qué haces? Los chicos que pueden, evalúenlo porque dice, perdón, el sistema público. En el sistema privado, te termino con esto. Ahora te voy a la otra punta. Mi hijo, no le gusta que lo cuente, de 20, va a una privada. Según mi hijo, virtual, estudia casi el doble que presencial. Sí. Los míos también, pero él dice eso. Ahora, mi hijo, que tiene la misma edad que tu hijo, está en UBA 21. ¿Sabes cómo va a ser el examen de UBA 21? Yo no lo podía creer. Sí, va a ser múltiple choice virtual. Yo, por suerte, como a mí le gusta estudiar, pero le digo, pero pará, vos te podés poner todas las cosas ahí y responder y se van a sacar todo 10. Digo, eso es igualar para abajo o darle la responsabilidad. Tenemos que entender que las desigualdades sociales eran anteriores a la pandemia. Obviamente que
el del barrio popular, Villa Miseria o Villa 31, Barrio 31, como les quieran llamar, iba a aprender menos que el de las clases medias altas que van a colegios privados. Eso iba a ser antes. Y me encanta que esta preocupación por lo popular que veo yo ahora en la pandemia, pero esto era antes y va a seguir después. No le daban bola. Esto, que tengan la evaluación pedagógica, no es ninguna solución para los pobres. No es ninguna solución, porque los de la clase media y la clase rica, aunque le digan evaluación pedagógica o con 0 o con 100 o del 1, ellos van a aprender siempre más y van a estar mejor preparados. Sí, pero entonces, el ministro de Educación tendría que preocuparse por cómo hacer para realmente que los pobres puedan aprender a través de la escuela y no con estos subterfugios de evaluación pedagógica, que lo que único que hace es hacer demagogia. Yo creo que bien, a ver, Caro, y quiero escuchar a María Saldívar. Se los puede evaluar perfectamente y creo que los docentes de Argentina están perfectamente capacitados para poder entender cómo es la realidad de cada chico, según la realidad social que vive, y poder evaluarlo en función también a lo que él puede hacer. Yo te digo una cosa, en la provincia de Buenos Aires les están mandando a los chicos un montón de libros y un montón de manuales para que hagan sus tareas con esos manuales. Vos ves la cantidad que le mandan y es increíble. Sí. O sea que Pero tranquilamente ¿cómo te conectás con el chico? Claro. No, las mamás, déjame terminar. No es tan fácil. Yo te lo cuento. Las mamás de los chicos, todas están conectadas en grupos con todas las mamás y también las docentes están en esos grupos. Entonces, muchas mamás les mandan primero que el que no tiene computadora puede hacerlo mediante el teléfono. Mandan por mail o por WhatsApp. Chicos, a las el maestras. teléfono tenés que tener contratada la tarjeta. Lo tienen todos. Lo tienen No todos. te creas, Lo no te creas. La semana pasada. Déjame que te termine de contar. Sí. Las maestras les mandan las tareas a los que no pueden, las mamás les mandan, las mamás que no tienen una computadora, les mandan a las maestras por WhatsApp las fotos de las tareas de los chicos y los corrigen de esa manera. Eso está sucediendo ¿Cómo ahora. aprenden? Perdón, Caro. Sí. Yo entiendo lo que vos decís del proceso, ¿no? Les mandan la tarea. Pero el proceso de aprendizaje no es solamente la instancia de la tarea o la evaluación. Para llegar a esa instancia tiene que haber un aprendizaje previo, es decir, un docente que enseña un conocimiento, pero un eso no tema. lo tienen ni en lo público ni y en un lo privado, alumno. David. Pero Sí, ¿cuál es el sí, problema de en lo que privado nadie sí, a la escuela, porque hay un chico que Pitu? tiene buena conectividad, tiene clases virtuales, Seferino lo conoce, yo lo conozco, todos tenemos hijos en nuestra casa que estudian y yo veo y escucho a los docentes dando la clase, a los chicos anotando en una carpeta como si estuvieran en la Bueno, escuela. hagamos Esos una chicos cosa. que vos decís, le A ver, mandan la sí. tarea, Bueno, pero ahí pero el puede ser proceso de la aprendizaje de es cada foto. maestro evaluar la situación de cada alumno, porque por ejemplo lo Pero están ¿cómo les evaluando. enseñan? Mira, a las mamás les llegan esos grupos. Pero ¿cómo le enseñan, Caro? Pará, déjame no Le sé, llega no, la evaluación, pará. pero el proceso de Pero por eso, enseñar. por lo menos pueden ver qué es lo que los chicos pueden Sí, pero hacer. no hay un Pero proceso de explicarles. enseñanza, chicos. Las mamás No. van contando porque Espera, les preguntan quiero quién escuchar, tiene a ver. conexión, quién tiene computadora, quién se conecta a través del celular. O sea, Está bien, Caro, están pero no hay evaluando. Lo que evalúen, la parte de la enseñanza no Que está. haya una María, ¿cómo evaluación. estás? ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué opinas de todo esto? Tema caliente. Opino que un poco la palabra que se utilizó, creo que Reato lo dijo, que es demagogia. Claramente ha saltado a la luz una diferencia social en cuanto a la gente que tiene una calidad de vida y otra. Entonces, es imposible hacer creer a la gente que la gente, digamos, de colegios públicos y que viven en barrios carenciados o, digamos, villas miserias puedan acceder a la educación. Evidentemente esos van a quedar relegados, como también es cierto, han quedado relegados antes, porque es una realidad que, es una realidad que lo que pasa que ahora tiene un foco, claro. Pero tiene un María, foco ¿sabés qué hay que encima. hacer? Hay que aprovechar las pandemias o esto que nos pasa para cambiar algunas cosas. Estoy de acuerdo. Sin duda. Porque yo vivía en un edificio donde veía un nene que iba al colegio parroquial, uno a la escuela privada y el que iba a la pública no iba nunca porque todavía había un problema, un paro, no sé qué historia, no iba jamás. Veía cómo los otros iban a la escuela. Entonces, en las pandemias que hay que aprovechar, pedir conectividad porque el mundo está conectado, no es de países de primer ¿Y a mundo. quién ¿Sabes le qué? pedís? ¿Al Estado? Pedir al Estado. Pedir que nos capacitemos para ir a un banco, pedir Perdón que te interrumpa porque es un tema que me preguntaron en la calle el otro día. En este momento, ¿te ponen un servicio de internet o es servicio esencial? Yo he ido Sí, a... no, sí, No sé, lo pregunto. Sí, yo llamé. Yo tuve problemas con la Sí. provisión de internet y también de la televisión por cable que viene por la Sí. misma conexión. Es servicio esencial, tienen que venir sí o sí a tu casa porque vos tenés que estar conectado. Perdón, Pablo, pero hace también a la Sí, cuestión. pero, ¿sabes? sí. Creo que en estos momentos
tienen que también servir para algo. Yo fui a San Luis a trabajar y en todos lados vos tenés conectividad. Y no estoy de acuerdo en muchas cosas con el gobierno de San Luis. Creo que hay que capacitar a toda la gente porque no puede ser que en una pandemia saquemos 3 millones de personas porque no tienen tarjeta de débito, porque no saben usar la tarjeta de débito, o porque tenemos un sistema bancario. Y otra cosa que marcás vos. El transporte en la Argentina era vergonzoso. Antes. Porque la gente viajó hacinada toda la vida y expuesta a 1000 contagios. Hoy, como tenemos la pandemia, entonces mejoremos este tipo de cosas. Me sumo y ahora vuelvo a educación, le doy la palabra a Claudio. Hay que decir algo, noche de decir las cosas como son, ¿no? Sí. Estamos en una especie de catarsis. Como que nos desfrontalizaron. Mucha gente no vuelve a trabajar porque no hay cómo transportarla. Claro. No le busquemos eufemismos, no le busquemos mega explicaciones. ¿Por qué estamos nosotros hace 15 días con el tema? Porque el nudo está ahí. ¿Cómo trasladas a 2 o 3 millones de personas del GBA a la ciudad? Bueno, hasta el 20 de marzo como ganado. Gracias a Dios, el coronavirus, mirá lo que voy a decir, que tiene un costado positivo. Tiene un montón de cosas. Ha impedido que se siga tratando al laburante de clase media baja, clase baja, que viene a trabajar a la ciudad como ganado. El ganado viene. Mirá lo bueno que te vino por algo malo. El ganado Claudio. viene regla. No, mirá, Sí. son 2 escenas de los últimos 7 días y una breve reflexión. La primera, por una nota que tuve que hacer, estuve la semana pasada en el límite entre San Miguel y José Cepaz, una zona súper recontra excluida, recorriendo unas casas para ver algo. Y preguntaba en una familia súper humilde cómo estaban viviendo, y una señora donde viven 11 hijos me decía, ahí, acá yo con este teléfono, con tarjeta, un teléfono del siglo XVI, decía, acá te tengo que recibir los deberes de todos, entonces yo los voy pasando y lo van viendo acá en la pantalla, que era más chica que la boca de este vaso. Entonces, escena 1. Escena 2, hoy, mi hijo, que tiene otra realidad, el mayor de los míos, estaba en un Zoom, yo estaba trabajando algo, y me dice, papá, ¿cómo se escribe Austerlitz? Por la batalla, quiero saber cómo es, porque justo estamos con esto. Entonces, digo, claro, el acceso es tan diferente que la conclusión de eso es que, por supuesto, que vamos a nivelar para abajo. La pandemia te permite. Gris. La pandemia perdón, desde que estoy en este programa, y no por este programa, ni por mí ni por ustedes, nos hemos dado el lujo esta noche de debatir media hora de educación. Sí, claro. Ahora estoy contentísimo que podamos hacerlo en televisión. Ahora, no es algo habitual. Igual que sea genial para todos. Estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, ¿por qué te molesta tanto que alguien hable de extender un año más el colegio? Porque no va a pasar. Porque no se va a poder. No se va a poder. Lo que digo es que no va a suceder. No va a suceder. Porque a nadie le importa la educación, Argentina. Porque ¿sabes por qué? Sí, y te lo voy a decir con un dato de la realidad. Cuando acá tuvimos un paro en la provincia de Buenos Aires eterno durante el gobierno de Daniel Scioli, se dijo que se iban a garantizar los 180 días de clase y que se iba a dar clase el fin de semana. Nunca. Ni los padres aceptaban, ni las agencias de turismo. Y no se esperen, ya vuelvo. La crisis económica no se detiene y sus efectos son cada día más preocupantes. Dólar por las nubes, billete de 5.000 pesos e incógnita con la deuda. Economía en tiempos de pandemia. Hoy tiene que estar todo el país atrás de evitar ese default. Los beneficios del default, los beneficios del pagadiós duran una noche. Infobae Económico. Guzmán sobre la deuda. El diálogo es bueno, pero por ahora la única oferta que recibimos está muy lejos de lo que podemos hacer frente. Argentina es un defolteador serial. Es un país anormal macroeconómicamente. A nadie le conviene que Argentina entre en default, ni a la República Argentina, ni a los que tienen esa deuda, porque encima, si vos no agarrás esa negociación, vas a tener que litigar por mucho tiempo y va a valer menos. El mundo nos agarra como una causa perdida, o sea, nos caímos del mundo. Tan delicada la situación económica, y esto no es ser golpista, es contar la realidad, que el gobierno analiza la emisión de un billete de 5.000 pesos. La emisión de dinero va a ser muy grande y eso puede implicar una inflación más importante en algunos meses en el futuro. Casi el 70% de los argentinos necesita o necesitó endeudarse para llegar a fin de mes. Y acá tenés una enorme falla del Estado. El Estado no llegó ni con la velocidad ni a lugares donde tenía que llegar. Bueno, a ver, vamos a agregar a esto porque pasó hace poco. El presidente esta noche hablando con Gustavo Silvestre. ¿Lo tenés mudo? Porque es una definición económica que parece simple, para mí no lo es y engloba todo un pensamiento. Dale.
Los que gobernamos tenemos claro lo que nos pasa, lo tenemos muy claro. Y todos nos damos cuenta de que hay un problema con la economía. Pero el problema con la economía no es la cuarentena, el problema con la economía es la economía. Y todo lo que el coronavirus genera en torno a la economía. Me van a acusar a mí de defender al presidente, así que tiene razón. No. Tiene razón el presidente. Para mí es un juego de palabras. Pero chicos, la economía argentina el 20 de marzo... Perdóname, vos lo ves complejo, yo lo escuché. Pero perdónenme, el 20 de marzo, ¿la economía argentina cómo estaba? ¿Qué te digo? El 10 de diciembre, ¿cómo estaba? Muy mal. Horrendo. Bueno, y entonces, está bien, pero ¿y cómo estaba? Bueno, pero Fabián, perdón. Hace mucho tiempo que está mal. El año pasado, cuando tuvimos las insólitas pasos que terminaron de desbarrancar económicamente al país, tuvimos un dólar de 60. Que solamente vos y yo estábamos en Vos y yo estábamos en desacuerdo. Un dólar a 60 y se descompensó el mundo. Ni que hablar los periodistas, ¿no? Dólar 60. Hoy el dólar está a 125, 115, 120. Entonces no podemos decir que la economía es lo mismo, porque vos tuviste que salir a emitir una cantidad brutal de dinero para sostener una situación excepcional, dramática como el coronavirus. Por El eso Estado no tendría que haber asistido. Eso le agrego lo de Alberto Fernández hablando mal de Suecia. Digamos, hay que tener cara. Digamos, nuestra economía... No te gustó que hable mal de eso. No, me molesta esa necesidad de los argentinos de tener un estatus alto y decir, somos mejores que esto, somos mejores que esto. Pero Suecia, pongamos Brasil todavía, pero Suecia, ¿qué cara podés decir Suecia, que es uno de los países con el índice de desarrollo humano más alto? Y además es la bandera del progresismo, porque vos decís... O sea, es que yo pensaba eso. Es eso. Yo pensaba eso porque Suecia ha sido un país, perdón lo que voy a decir si a alguien le suena, no es un golpe bajo. México y Suecia fueron los dos países en la década del 70, cuando nadie le abría la puerta Venezuela, a los perseguidos de las dictaduras latinoamericanas. Los países que recibían y abrían las puertas eran México, Venezuela y Suecia. Los y tres. Francia. Sobre todo muchos chilenos, Suecia. Mucha gente de Chile que escapaba de Pinochet. Artistas como la Negra Sosa, como Jairo. Pero Francia también te vendía la doctrina francesa y te vendía los Mirás. Que hacía las dos cosas. ¿No? Pero los suecos, los mexicanos y los venezolanos, además que te recibían, tenían una actitud, de rechazo. No hacían negocio por un costado y te recibían con esta puerta. Nosotros tenemos una... Y abrían la puerta a gente que le representaba la vida o la muerte, que los recibieran en esos países. Ya vamos a estar con Daniel Estico. Para la encuesta, ¿cómo está? A ver, antes de... Se me ocurrió justo lo de Suecia hoy porque conocemos muchos casos de gente que fue facilada en Suecia. Parlamentarios argentinos suecos del exilio. Sí, claro. Bueno, después vamos con la encuesta. Está Daniel Estico. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? ¿Me escuchás? Todo muy bien. Te escucho, pero no te veo. Daniel, a ver, si te pregunto dónde estamos parados en la economía, es una respuesta de 1 hora y media. Vamos por temas puntuales. ¿Dónde estamos parados con tema miedo, peligro, ojalá que no? Default, provincia de Buenos Aires, ahora te veo, y default nación. Bueno, el viernes vos sabés que se cayó la oferta que era inamovible, que había presentado tanto el ministro Guzmán como el gobernador Kicillof, y ahora se extendió el plazo hasta el 22 de mayo. Vamos a ver de qué se trata, pero hoy ya el primer acercamiento que hubo con los bonistas, el ministro Guzmán dijo, es inalcanzable. El punto acá es que se habla de sustentabilidad de la deuda y el punto es de qué sustentabilidad puede hablar el ministro de Economía Martín Guzmán si hoy, 11 de mayo, no tenemos presupuesto 2020. Dentro de 30 días hay que presentarle al Congreso los lineamientos del presupuesto 2021 y no tenemos plan económico. Entonces, lo que dicen los bonistas con toda lógica es más allá que el gobierno le pueda prometer capitalizar los intereses mientras no los pague, etcétera. El punto es cuál es el modelo que le va a presentar o que tiene en mente el ministro Guzmán para asegurarle a los bonistas que hoy no te pago, pero mañana sí te voy a poder pagar, ¿no? Bueno, el presidente acaba de decir en esta misma entrevista a la que hacía referencia a Fabián Doman, Daniel, que si hay una contraoferta, los bonistas la digan, que el gobierno argentino no les propone perder, sino ganar menos, y que están haciendo todo lo posible para que la Argentina no vuelva a caer en default.
¿Qué quiere decir el presidente cuando espera una contraoferta por parte de los bonistas? Yo creo que la contraoferta la tiene que hacer el gobierno nacional. Los bonistas lo que le dicen al gobierno es: dentro de 3 años, después de un periodo de 3 años de gracia, no me podés ofrecer que me vas a pagar el 0,5% de interés anual, cuando hoy los países más desarrollados, los países más solventes, están pagando el 1, el 1,5% anual. Entonces la Argentina, sin plan, sin presupuesto, pretender pagar 0,5 dentro de 3 años es simplemente una expresión de muy buenos deseos, y eso es lo que dicen los bonistas. Sos vos el que me tenés que mejorar la propuesta. Daniel, yo lo que quiero es... Sí. No, para no entrar en la cuestión técnica, que está bien, porque capaz que es más complejo. ¿Y Buenos Aires, de lo que se habla poco y nada? Bueno, Buenos Aires está a la cola de lo que haga la nación. Obviamente la provincia de Buenos Aires no va a poder ofrecer un tratamiento de la deuda de la provincia mejor al que pueda ofrecer la nación. Entonces, ¿pero no tiene tiempos distintos Buenos Aires? Tiene tiempos distintos. Sí. La Argentina, el gobierno a nivel nacional tiene los tiempos acotados, porque vos sabés, Fabián, que el 20 de abril, 21 de abril, venció un bono de $500 millones, y técnicamente, si la Argentina no lo paga el 20 de mayo, el 21 de mayo, entra en cesación de pagos por $500 millones. Entonces, lo que dicen los empresarios, los economistas es: no podemos caer en default por $500 millones, o si se quiere, por 60.000, que es el 20% de la deuda pública total. Y Daniel, ¿estamos llegando al piso de la caída económica? Yo sé que esto no tenés la bola de cristal, pero esto es lo peor, y a partir de ahora no va a seguir bajando. Digo, economía herencia macrista, economía coronavirus, con todo ese paquete, ¿vos crees que puede haber números peores mayo, junio? ¿O ya pasó lo peor? No, estamos transitando lo peor, porque vos sabés, Fabián, que el último dato conocido es, lo más próximo es la recaudación de abril con datos de marzo, básicamente, y ahí la recaudación cayó 27% en términos reales, y tuvimos un abril en el que no se produjo un solo auto. Fue todo cerrado. Una cuestión inédita en la historia económica argentina, que en un mes de abril las fábricas de autos no produjeran un solo auto. Por lo tanto, los indicadores económicos van a venir peor abril y también mayo. El punto es, si la economía ya estaba paralizada porque venía trabajando con 30, 40% de capacidad ociosa en el promedio nacional, y en el caso de la industria automotriz con más del 60% de capacidad ociosa, ¿por qué no se reanimó la actividad económica con los protocolos debidos? Porque obviamente estamos frente a un fenómeno nuevo que es la pandemia, pero se podía perfectamente las actividades que no son intensivas en mano de obra, una industria automotriz, una industria electrónica, la industria del teletrabajo, etcétera, se podía reanimar. Y entonces hay pymes, por ejemplo, que tienen 20 empleados y los podrían hacer trabajar 10 a la mañana y 10 a la tarde, y con el distanciamiento adecuado, etcétera, y no provocar esta parálisis económica que es demasiado exagerada y demasiado costosa. Pero ¿no? es un dilema, Daniel, porque siempre desde el comienzo decían que se necesitaban 60 días como mínimo para readecuar un poco el sistema sanitario argentino, y estamos a casi de llegar a esos 60 días. Las últimas cifras dicen que por la cantidad de camas que va a haber en terapia intermedia, en terapia intensiva y respiradores, recién a fin de mayo estaríamos como para enfrentar un pico. Si esto se hubiese abierto mucho antes, nadie tiene la bola de cristal, no sabemos qué hubiese pasado con el tema de los contagios. Quizás hoy estaríamos lamentando otro tipo de cosas, ¿no? No, pero yo lo que quiero dejar en claro es de que no estoy a favor de abrir toda la economía, sino digo, hay muchas actividades administrativas que están funcionando perfectamente con teletrabajo, o sea, de deslogar. Lo están mostrando los bancos estuvieron cerrados y tienen mucho personal trabajando desde sus casas, y la actividad bancaria se está funcionando perfectamente. Entonces digo, el gobierno tendría que invertir más tiempo en inducir a la población que puede trabajar desde el hogar, del teletrabajo, lo mismo las tareas educativas,
con el teletrabajo, lo mismo para cobrar las operaciones bancarias. No hace falta ir hoy al banco para que te acrediten la asignación universal por hijo, para que te paguen la jubilación. Sin embargo, por costumbre, porque nos gustan hacer colas, hoy veíamos cómo en las colas de colectivos nadie respetaba la distancia del metro. Entonces, si tenemos una sociedad que es transgresora, que es rebelde, que no toma conciencia de la magnitud del problema, lo que hay que invertir es gastar mucha saliva, mucha comunicación en advertirles del distanciamiento, pero es necesario que las actividades que puedan salir salgan para generar actividad. Ahora, ustedes preguntaban más temprano el caso extremo de los changarines, el caso extremo de monotributistas, el caso extremo de los que viven en los barrios carenciados. El gobierno habilitó la IFE, el ingreso familiar de emergencia son 10.000 pesos. La asignación universal por hijo extra son 3.000 pesos que cobra 2.500 por hijo. Si tiene 3 hijos cobran 7.500. O sea, no es que dejó a la gente que no tiene capacidad de hacer la changa, el cartonero, sin un peso. Pero ¿dónde falló el sistema? En que no le habilitó la tarjeta de débito. Sí, pero también eso lo arrastramos. Daniel, abrazo enorme. Gracias, señor. Hasta luego. Que siga muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Daniel, Ernestina, ¿estamos bien? ¿Cómo somos un programa de cuenta? La señora, no, voy a explicar, no se fue por el debate. No, se fue por el se fue por el debate. Se fue por circunstancias, ¿no? Por favor. Por circunstancias que tienen que ver, que me podría pasar a mí en cualquier momento. No metemos también. un puto corte. Ahí está, muy bien. Quedó clarísimo. ¿Quedó claro? No, quedó claro. Televisión, ¿verdad? Dijo corte. Dijo corte. Digo, puedo ir al baño, espera el corte, pero ¿cuándo viene el corte? No te deja hablar de educación, la producción que no te era un deja, colegio no te esto. dejaba ir al baño. La producción no te dejaba ir al baño. Perfecto. La producción no te dejaba ir al baño. Muy bien. Coronavirus 18,1. Se no. Síntoma coronavirus. No, hasta ahora. Mañana puede serlo, no sabemos. Coronavirus 18,1. ¿Qué es lo que más te preocupa? Vilouta vota acá, ¿no? Ah, no, Vilouta dijo que votaba conmigo. Bajó. Bueno, bajó ambas, que es lo que votamos nosotros, con lo cual confirma que a la gente no le importa nada lo que decimos. Y aumentó economía, aumentó bastante, 46,5. ¿Qué opinas, María, de esta encuesta? Opino que es la lógica. Si me dejas hacer una reflexión, viste, Hume decía que no se puede cambiar la naturaleza del hombre. David Hume decía, no se puede cambiar la naturaleza del ser humano, entonces hay que cambiar las circunstancias. Los gobiernos socialistas tratan de armar una cosa muy linda y después meter adentro a la gente para que haga, y no sale así. Entonces esto te está demostrando que la gente tiene un sentimiento y una necesidad más allá de las buenas intenciones. Perdóname la repregunta. Sí. ¿Vos dijiste gobierno socialista como un ensayo teórico o te referís a un gobierno en particular? ¿O a algún gobierno en particular te referís? De las últimas décadas, digamos. Tenemos, digamos, una mirada socialista del hombre que, digamos, no confía en que el hombre tome las mejores decisiones sobre sí mismo, entonces le pone mucho Estado, le pone regulaciones, yo te voy a cuidar, yo te voy a dar, yo te voy a... Populismo, y después tenés una mirada... No, ella le dio otro nombre, por eso. Claro. Para no herir susceptibilidades. Sí, creo que heriste otra, pero dale. Acá quédate tranquila que heriste. Se hieren todas las susceptibilidades. Y para no decirte otra mirada del hombre que sería liberal, digamos, sociedades abiertas sí creen en el ser humano, que dicen, mira, vos vas a tomar tus mejores decisiones, no el Estado. Entonces, acá lo tenés. Y la gente que dice, qué poco soy pobrestico, que es un amor, decía, mira, la gente no respeta. El tipo que está en la cola del colectivo quiere subir para llegar al trabajo. No es que no es solidario con vos o conmigo. No, pero vive una... Porque yo te pido, ¿sabés lo que te pediría? Interesante el punto de María, ¿eh? Bueno, Fabián, ahora volvemos. Te pediría otra encuesta. Hacé otra encuesta. ¿Cuál? A ver. Y preguntá a la gente, vos, ¿te querés contagiar? No. No, vamos a contestar el 101%. El que sale está corriendo un riesgo, sabe que puede correr un riesgo, pero evalúa los costo-beneficio y toma una determinación. Y el Estado no puede con él. Bánqueme que estamos conectados con Ceci hace varios minutos. Allí está Martín Chap, es cineasta y fotógrafo, es argentino, supongo que estará en Estocolmo. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fabián? ¿Estás en Estocolmo? No, estoy en el sur de Suecia, en Malmö. Donde se jugó la final del Mundial, ¿no? Sí. O algo así. Un partido muy importante hubo.
Sí, en 1958, no, la final no. Un partido muy importante hubo. Ahora ya nos acordaremos. Chiquita, ¿no? Enfrente de Dinamarca. Grande para ellos. Pequeña, 350.000 habitantes. Claro, grande para ellos, chica para nosotros. Enfrente de Dinamarca. Bueno, Martín, gracias por estar ahí por la hora que es. ¿Cómo viste, siendo argentino, desde Suecia, lo que dijo el presidente el viernes de Suecia? Bueno, a ver, es un poquito complicado opinar esto. Mi opinión es bastante particular. Yo lo que creo es que no hay ninguna verdad absoluta en este momento con lo que está pasando. No hay país que esté haciendo lo correcto, básicamente. Todos están intentando hacer algo y a algunos les saldrá mejor, a otros les saldrá peor. Suecia tiene sus dificultades, pero también tiene sus ventajas. Y, a ver, yo no puedo hacer futurología. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar en el futuro cuando se empiecen a abrir las cuarentenas en los diferentes países y los números no se van a empezar a empatar? No sé. Es difícil opinar de esto de esa manera. Mi posición es que en este momento es todo muy improvisado. Todos los países están improvisando y están tratando de hacer lo mejor que pueden. Ahora, Martín. Está bueno el concepto de improvisación general. Pero es general. Coincidimos con Martín. Ahora, Martín, vos tenés amigos o familia en la Argentina, supongo. Sí. Bueno, ¿y ellos qué te dicen cuando vos le contás, acá es así, pero en la Argentina es de esta manera? Ellos te dicen, no, a nosotros nos gustaría salir, nosotros nos gustaría trabajar, o te dicen, nosotros tenemos miedo a contagiarnos y preferimos esta versión. Se pegan en las patas cuando yo les cuento. Por ejemplo, este sábado fui al parque, acá una milonga, el parque estaba lleno de gente, la gente, inclusive donde yo estaba, bailaba tango abrazados. Digamos, peor cosa que eso uno no puede hacer, digamos, que abrazarse y bailar tango. Y sin barbijo, sin nada. Sin barbijo. Sí. Y bueno, nada, cuando le conté a mi hermano estaba espantado, ¿no? De escuchar que me dijo, no, pero estás loco, ¿cómo vas a estar en el parque? Y bueno, la vida... Perdón, Martín, ¿la vida en Suecia es como era antes de la pandemia? No. ¿Qué hay de diferente? No. La gente se cuida muchísimo más, mantiene la distancia, tanto en las filas como en la calle, como en el parque inclusive. Ves grupitos de personas, pero las personas mantienen sus 5 metros de distancia, se cuidan mucho. El nivel de limpieza ha aumentado muchísimo. Mucha gente trabaja desde la casa. Todos los que pueden trabajar desde la casa, las empresas han permitido que la gente trabaje desde Pero vos, por ejemplo, ¿querés ir a un restaurante? ¿Podés? Podés. Sí, ¿Y cómo están los restaurantes? ¿Llenos? ¿Con más gente? ¿Con la gente habitual? No, con la gente habitual. Al principio sí, estuvieron vacíos durante bastantes días. La gente se asustó mucho al principio y se vaciaron completamente. Los restaurantes empezaron a pedir socorro, empezaron a decir, gente, si no vienen vamos a tener que, digamos, cerrar el boliche porque no podemos sobrevivir. Y la gente sigue, Martín, y empezó a ir. Y la gente sigue con atención la cantidad de positivos del día, la cantidad de víctimas fatales, de muertos. ¿Lo sigue o es una noticia ahí? No, sí y no. Sí, la gente lo sigue, hay mucha comunicación, obviamente. Permanentemente el Estado comunica y si abrís cualquier medio social te aparece los datos, digamos, del coronavirus, pero la gente no está tan paranoica. Yo lo que siento es que hay una gran diferencia. ¿Vos decís que en Argentina estamos paranoicos? Y está bien. Sí. Pero con más de 3.000 muertos, Martín. Con más de 3.000. ¿Cómo, perdón, Martín? Yo veo un nivel de angustia en Argentina que acá no lo veo. Igual, ¿Y con más de 3.000 muertos no objeta para nada la estrategia del gobierno, la gente? Somos pobres. Hay algunas personas que lo objetan, inclusive hay algunos científicos que se han juntado y lo han objetado, pero la gente confía también en el gobierno de que están tratando de hacer la mejor estrategia posible. De todos modos,
digamos, el gobierno es muy claro, tampoco es que dice hagan lo que se les canta, dice estas son las reglas, traten de quedarse en su casa, traten de no juntarse, de mantener distancia, etcétera, etcétera, y la gente lo cumple. Ahora Bien, dale rápido que tenemos la que ir. cifra de 3.000 muertos, supongo que debe causar un cierto pesar o es comparada con tantas víctimas que tienen durante el invierno, qué sé yo. ¿Cómo hacen para procesar eso? Sí, claro que hay pesar por eso, obvio que hay pesar por eso. Sí. Tengamos en cuenta también que más del 67, 68% de los muertos son por arriba de 80 años y más del 30% por arriba de 90 años. Claro. Adultos mayores, O sea, mayores, claro. digamos Muy que adultos mayores. Claro. Digo, Sí. uno lo asume de diferente manera cuando se le muere un pariente que tiene 90 años que cuando uno que tiene 50. Totalmente. ¿no? Martín, muchísimas gracias por prestarte a este diálogo, has estado muy amable, además has contado un montón de cosas y estás despierto hasta ahora, así que te agradecemos mucho. Martín, gracias. Bueno, de nada. Hasta luego. Martín Chap, que es argentino, es cineasta, fotógrafo, vive allí. ¿Vieron el tono? Es porque es cineasta. No, porque es Suecia. No, porque tiene como un charme. Porque nos dijo cosas, no estaba de acuerdo, Sociedad abierta. pero planteó todo de otro modo, ¿no? Me parece la forma... No, tiró 3 o 4 cosas fuertes, pero me pareció en otro tono, ¿no? Formaba parte del grupo que acompañaba a Eva Perón, el cual lo constituían unas 30 mujeres que cumplían funciones sociales. Eva Perón le adelantó que no iba a aceptar la propuesta para la candidatura a vicepresidenta de la Nación. Desde el día de la muerte de Evita, organizó una habitación a modo de santuario en su departamento de la calle Mateo del 800, en la que todavía hoy guarda todos sus recuerdos con Evita. La llama La Piecita y diariamente allí reza un rosario. Nació el 11 de mayo de 1920 y hoy cumple 100 años. Maravilla. Y nuestro aplauso para Nélida de Miguel, que nos visitó muchas veces, que ha estado aquí en el programa muchas veces. Así que le mandamos a Nélida un beso enorme, feliz cumpleaños, y nos vamos ahora, ya volvemos con una imagen de ella. La amiga de Evita. Hoy cumple 100 años Nélida de Miguel, un ícono del peronismo y la militancia. Se convirtió en una de las mujeres más cercanas a Eva Perón y la acompañó hasta el día de su muerte. Fue diputada nacional en 2 oportunidades y legisladora porteña. Además, viajó en el avión que trajo al general Perón en 1973. Hace unos años visitó el piso de Intratables y dejó sus enseñanzas. Este asunto de persuadir es lo que nosotros practicamos, pero para mí es el ejemplo de todo lo que fue en aquellos años para nuestro país. Tenemos que dedicar a los jóvenes, pero también les pedimos, como decía Perón, que no nos tiren todos los días un viejo por la ventana, que nosotros ya estamos de vuelta, la posta hay que entregarla. Podemos acompañar. Yo sigo trabajando, ¿sabes bien? Yo sigo trabajando. Historias de la historia. ¿Por qué nos teníamos Malmo en la cabeza? Teníamos Malmo en la cabeza porque... Suecia, Malmo al sur de Suecia. Un colega de TIC, Lucas, me pasa de que Argentina jugó en ese mundial porque no tenía camiseta con la camiseta del Malmo Fútbol Club en esa ciudad. En 1958. Perdió 3-1. Mundial que no fue como el Tuje, volvimos 6-1. ¿Vos ya estabas vivo o no? No, te iba a preguntar a vos si estabas vivo. Teca. Bueno, fue ese mundial Porque que se venía a autotituló en buscar, Argentina el venía a desastre de buscar. Suecia. Fue el famoso desastre de Suecia. Terrible. Del 1958. No, el que lo cuenta es Enrique Macaya Márquez lo cuenta. Sí. Enrique lo cuenta. Es muy interesante el documental de Macaya Márquez, cuenta toda esa historia. Porque viste que creemos que fracasamos ahora. Los argentinos tenemos historia de éxitos y fracasos todo el tiempo. Todo el tiempo. De éxitos y de fracasos, de todo tenemos. Nicolás Isola es argentino, es filósofo. ¡Epa! Filósofo. Está en San Pablo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien. Bien, gracias por estar acá con nosotros. Contanos, con mirada argentina, ¿cómo está Brasil? Bueno, aquí tenemos ya 11.519 muertos, de los cuales 3.700, o sea, un 32% son aquí en el estado de San Pablo, y ya tenemos 168.000 infectados. Por suerte, hoy el número de muertos bajó, se redujo respecto de lo que venía siendo los últimos días. Tuvimos 3-4 días de 600, 700 muertos.
y hoy tuvimos 396 y ayer 496, de modo que parece que estuviera descendiendo, pero todavía no podemos decir eso. La nota de color de hoy fue que Bolsonaro liberó el acceso a gimnasios, a salones de belleza y a barberías. Y lo interesante es que esto se lo enteró el ministro de Salud en vivo mientras estaba dando una conferencia de prensa. De modo que las desconexiones entre el Ejecutivo y su propio ministerio continúan. El nuevo, ¿no? Como bien dice Débora, porque al otro lo echó. Se fue. Nicolás, ¿y cómo tomó la gente que Bolsonaro se mostrara andando en jet ski? En jet. Bueno, lo que pasa con Bolsonaro es que él no decepciona, digamos, siempre hace lo mismo. Entonces, Gustavo, la gente lo toma como más una vez más que él demuestra su desimportancia de lo que está ocurriendo. Digamos, hace unas semanas él estaba en la calle con militantes, hace pocos días estuvo de vuelta y todos los días aparece nuevamente cerca de una muchedumbre, de modo que ya lo tomamos como algo habitual. ¿Y tuvo alguna repercusión que la revista británica de medicina tan prestigiosa de Lancet pusiese que hoy uno de los impedimentos para frenar el avance de coronavirus en el mundo tiene nombre y apellido Jair Bolsonaro? Pensemos, por ejemplo, en la Argentina, que estamos haciendo las cosas de manera más o menos controlada y tenemos como vecino a Brasil con tantos contagios, Perú con 1.800 contagios. Entonces, digamos, lo que pasa en Brasil no es algo... El mundo está totalmente conectado, entonces es complejo. No sé si ahí tuvo alguna repercusión esta publicación. Es interesante lo que marcas, Débora. No tuvo mucha repercusión, en parte porque la prensa sabe que lo único que hace Bolsonaro con este tipo de gestos es agrandarlo. Bolsonaro todo el tiempo se erige frente a algunos enemigos, digamos. Entonces, mientras la prensa le siga pegando, él vuelve a pararse sobre esos hechos. Entonces, a veces, sí. La tapa de O Globo con los nombres de... Fuerte, muy fuerte ayer. Porque son 10.000 casos, ¿no? 10.000 nombres, son familias, son personas que no podemos minimizarlas. No fue una tapa impactante con el nombre de los 10.000 muertos hasta ayer, ¿no? Sí, tremendo. Y las historias. Sí, sin duda. Hoy fue uno de los pocos días que Bolsonaro dijo que le dolía cada muerte, digamos, pero él se dedica poco a trabajar o a hablar, digamos, de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay un tema que a uno le pasa, y a vos como filósofo te puede pasar. Decir, si Bolsonaro hubiese nacido en Estados Unidos sería Trump, y si Trump hubiese nacido en Brasil sería Bolsonaro. Estamos con Ronen Schuar en Estados Unidos o Nueva York. Ronen, ¿cómo estás? No te escucho. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? No sé si escuchaba lo de chicos, Bolsonaro. ¿Y Trump? Y Trump sigue la línea. No, se corta, ¿no? Por supuesto que habla, que sigue hablando de coronavirus. Diferencia porque incluso No, cuando está en la calle se escucha mejor. Cuando está en la calle se escucha mejor. Bueno, mientras seguimos con Brasil, más allá de las consecuencias políticas, digo, de encuestas, vayan a saber qué podés medir en este momento, pero la sociedad, ¿qué dice? Vos vas a un supermercado, te cruzás con alguien en el ascensor, vas hablando, un familiar, un amigo, un vecino. ¿Qué se dice del gobierno? ¿Qué se dice de todo allá? Hay preocupación por un lado por la economía, porque se está sintiendo mucho y hay un nivel de informalidad en Brasil muy grande, lo cual golpea mucho a esos sectores, pero por otro lado, referido a lo de las encuestas que vos decías, Bolsonaro sigue con esa capa de 30% que le es muy fiel, diga lo que diga, haga lo que haga, pero el 70% de la población está muy en contra del modo en el que él manejó la situación. Exactamente. A ver, lo recuperamos, Ronen, a ver si te escuchamos ahora. A ver, ahora sí. mejor, ahora sí. Fabi? Ahora te escuchamos. Ahora sí. No, ¿qué decías? Te decía brevemente. Para decirte lo de Trump. No, Trump no quiere que hablemos mal de él. Trump no quiere que hablemos mal de él. Propósito. Es Trump que no quiere que hablemos mal de él. Digamos las cosas como son. Exacto. Bueno, pero una sobre Trump que nos haga señas, Ronen. que ponga carteles. Porque no se escucha. Ponernos carteles. Ya, nos hace caras. Pobre Ronen. Trump. Ahí está. Y dice Trump y se corta además, ¿viste? Ya eso es una gran cobertura todo este tiempo. Un gran trabajo hecho Ronen. Bueno, nos quedamos sin saber lo que sucede en Estados Unidos. Perdón, los saludo a Nicolás. Nicolás, gracias. Gracias, un gusto. Para cerrar Brasil, pensemos que nuestros vecinos, tenemos más de 1.800 casos de muertos en Perú, tenemos más de 11.000 muertos en Brasil. Entonces, en el mundo interconectado hoy,
a propósito del coronavirus, tener Nosotros en la estamos región... desconectados, no tenemos problema. No, bueno, pero en estamos este conectados caso, con a ver, Chile algún por día, vos múltiples pensás que las partes, fronteras, por ejemplo, Exactamente. los camiones que vienen desde Brasil, o sea, esa conectividad sigue. Y es un país que está con un altísimo nivel de contagios y de muertos. Pero con mucho control. Sí. También marquemos, para todos aquellos que están con las banderas de la economía, lo único importante, lo que pasa en Brasil, por ejemplo, lo que pasa en Inglaterra, Yo quería preguntar, lo que pasa en Estados Nicolás, Unidos, ¿no? Si ya abrieron las barberías, abrió todo, ¿cuándo viene el fútbol? Ya que Bueno, estamos empezaron a haciendo entrenar. cualquier locura que Bueno, no- aunque parezca una locura, en Brasil empezaron a entrenar. Empezó a entrenar y Gremio ya tuvo casos Está bien. positivos y tuvo que retroceder. Pero lo que dice todo Débora delirante, es- todo delirante. Lo que dice Débora es la interconexión. Por ejemplo, Punta Arenas, sur de Chile. Está ahí pegadito a nosotros. Tienen la mayor cantidad de casos en Chile. Y sin embargo abrieron. La tapa de la Opinión Austral, Por polémica eso del diario del acompaña viernes, Débora lo que era. dice. La tapa de la Opinión Austral es algo así como, no me acuerdo, no quiero decir, Sur era de fuerte. Chile. Como que Santa Cruz se había cerrado Exacto. al ingreso de. Punta Arenas está pegado. Nosotros y es un seguimos gran recibiendo problema. camiones desde Brasil. Sigamos cerrados, si estamos bien. No, hablamos todo así. Pero ¿por qué nos preocupa tanto Chile? Me gusta el eso. doctor Reato. Vivamos en el Estado. Mirá, lo que nos dijo asuma el Alberto Estado, Fernández. que a mí Hay me gente asuma que quería el cerrar poder. todo. Si a mí me asume el Poder Judicial, yo diría. ¿Pero por qué nos preocupa tanto cerremos Chile? todo. ¿Por qué nos preocupa ¿Cómo tanto es lo del Chile? Poder Judicial Chile- tuyo? ¿Cómo es tu Pero el teoría? Poder Pues la dijiste Judicial- varias veces hoy. Eso tenés razón. Pará, yo creo que hay mucha gente que la está pasando bien en la. Sí. Más bien. Quiere salir. ¿En serio? ¿Quién? Obvio, relación de dependencia. Que cobran a fin Y de mes. además es ingenuo pensar que porque hay mucha gente en la calle tenemos que tener miedo, porque flexibilizar quiere decir que vamos a tener gente en la calle. Lo que pasa es que hay que concientizar a la gente. Los de 65 años ni se hablan, no salen. Los chicos. ¿Les gusta salir? No salgan, porque ahora hay muchos contagios. Después los barbijos, el distanciamiento social, todo eso. Si no, no vamos a salir nunca y vamos a morir como en una bomba neutrónica. Todos contentos, no de coronavirus, pero por ahí los desempleados, los que no tienen dinero. Y sí, nos tocó esta bomba, una pandemia. Pero perdón, impensada. cuando que a los vos- desempleados perdón, van a ser muchos. Y sí, pero Las dos posturas No, no. aparecieron 23 y 13. Chile, No, nos preocupa no, mucho no. Chile, pero Chile nunca hizo cuarentena. O sea, la cuarentena de Chile fue No, hizo casi parte, nada. hizo parte. Muy poca, no solo, no la, solamente Por las zona, más por residenciales, regiones. no las Claro, zonas tiene productivas. 17 muertos por Sí. millón de habitantes contra sabés? los 6,80 que tiene Argentina. Digo, Muy mal, es Chile. muy Nos mala vamos, la- señores, nos vamos. Ya vienen animales sueltos. Nosotros mañana estaremos en la radio 6 de la mañana y aquí 21:15 con Intratables. Chau, gracias.